ganas de ir para ver cómo está la emoción ahí y disfrutar de un show que no sea un velorio, sino que sea algo hermoso, algo que tenía ganas de volver a vivir, que lo puedo hacer y a su vez emocionarme. Es difícil el desafío. Sí, mira, la virtualidad tiene esa ventaja, ¿viste? La posibilidad de tener, y aparte de una necesidad, porque no podíamos tener a todos esos artistas todo el tiempo de gira con nosotros, entonces empezamos a... ¿No puede venir Chris Martin con ustedes de gira de todos lados? No tiene tiempo. Quiere, pero no puede. Puede, claro. Quiere, Solo pero no viene puede. a cantar música ligera y los acompaña para... yo. Es que estoy seguro que para él sería un planazo si pudiera, si tuviera la agenda. seguro, Sí, seguro. En un momento pensamos que con este rearmado dijimos, bueno, por ahí ahora puede, sí, posiblemente. Ya Tiene una tocaron la agenda, gira de claro, Coldplay. no, olvidate. Bueno, pero el tema de haber apostado a eso hace que, como Gustavo también va a estar en ese formato, cuando vos ves el show en un estadio y ves las cámaras y ves lo que pasa en el escenario y hay cosas en vivo y de repente no hay y de repente pasás los límites y no y comprás ya que todo lo que está pasando. De hecho, cuando uno ve un recital lo ves en la pantalla. Claro, ¿no? Y a partir de eso, cuando aparece Gustavo en un momento del show, es como ya muy mágico. Queda orgánico. Ya queda, ¿entendés? Lo que es como si hubiera... Me encanta, ¿entendés? entiendo Como que perfecto. está el espíritu y aparece, ¿viste? ¿Entendés? Es una cosa muy... Y la gente que mira, me da piel de gallina. No, tremendo, es muy emocionante. La verdad que es muy lindo lo que pasa y ya lo vimos, es lo que dice Charlie, ya lo comprobamos, volvimos a ver el show ahora, a ver si le hacíamos algunos retoques, acomodamos algunas cositas de luz, lo que hubiéramos hecho, pero el show era muy de avanzada hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, y ahora es como que está, después del Zoom y de todo lo que, No, es que incorporó en su vida. Yo creo que lo Como- que avanzó Z también es que nos acostumbramos al formato a distancia que antes no. Exacto. Nos Eso. acostumbramos Mucho a ver más. las cosas por Zoom, a Bueno, ir a laburar por Zoom. el show de los fundamentalistas el otro día Sí. en La Plata lo tuvo al indio en la pantalla, digamos. Claro. Ya Bueno, empieza a ser una mirá. cosa normal, ¿viste? Claro. Ya empieza a ser una cosa real. también ¿Cómo para te ellos. gusta sacar la pica de los redondos soda? ¿Cómo te gusta, boludo? Hablando de vintage. No, está No, bien, está muy bien. No, pero está bien. No, pero lo traigo como porque- ejemplo de... No, pero al Pero revés. aparte, al mirá, revés, está bueno. dos bandas que teóricamente están para la gente, no nosotros Nah, desde la ya cada música, vez en lugares diferentes lo están haciendo de la misma forma, ¿entendés? Pero me gusta mucho eso, el lenguaje, la cosa, y además como hay otros y Gustavo entra como un artista, un Invitado, momento más un invitado. invitado, espectacular. Es el único hermoso. es el único que hermoso. canta más de un tema. Obviamente, obviamente. todo el resto canta, todo el resto de los invitados, presenciales o no presenciales, cantan solamente un tema. Gustavo canta 4 o 5. Sí, 5. De los cuales 2 somos los 3 solos arriba del escenario, que son Excelente. momentos Mira, tremendos. yo cuando fui a ver acá, me parece el único ejemplo de una banda tan grande que se puede comparar, debe haber más ejemplos, pero uno de los ejemplos que puede haber es el de Queen, ¿no? Queen sin Freddie Mercury, que es como la banda sigue y es una banda monstruosa, pero claro, también está... Yo cuando lo vi acá con otro cantante, Adam Lambert. disfruté, pero era más raro, entonces me hubiera gustado mucho más que de alguna forma esté Freddie, ¿entendés lo que Claro, digo? lo que pasa acá es que vas a tener Soda Stereo como los 3 arriba del escenario, ¿no? En este formato híbrido. O sea que me conviene ir más a la última fila, onda que no veo bien y lo veo Bueno, en la pantalla es como que un está. show, es un show pensado para estadio. El VIP está en el final. Es que- el VIP es en la última fila. Es que te digo que en realidad generalmente la mayoría de la gente en los estadios... Y sí, ve si los no shows ves un así. carajo, Sí, hay muy estadio. pocos que lo pueden ver de cerca o lo que Totalmente. pasa exactamente en el Y escenario. hay la otra pantalla. emoción, ¿no? El que lo ve de cerca nos ve a nosotros tocando, Claro. los cantantes Claro. que están en vivo, vive esa emoción. Y el que está de lejos tiene más la panorámica. imagen grande, que las visuales hechas por Nico Bernaudo son flash, un flash. Sí, con esas pantallas del momento que se arman como escenografías 3D. Tenemos ¿viste? Es una 50 cosa- metros de pantalla. No. Es brutal, Wow. brutal. Claro, me Mega acuerdo, show. qué bárbaro, cómo también la tecnología en eso ayuda un montón. Yo me acuerdo recitales que he ido a River hace 25 años, 20 años, y que había una telita que se había viendo, se volaba y vos no veías un Bueno, carajo. La verdad es que cuando vino ¿Te YouTube en el acordás? 98 era innovador porque era como la pantalla más grande del mundo con el Pop Mart Tour, no sé qué, venía con una pantalla increíble. La de y Paul era McCartney retro. también me acuerdo. Si la ves hoy es como es una pantalla de show estándar. Bueno, nosotros en el 97 hicimos la despedida de Soda en el 97 con un barco, un proyector, ¿viste? Se Que- llaman barco. Se llaman barco, La los marca es proyectores, barco. ¿viste? Y es un proyector grande y a lo cual la compañía de luces le había comprado un tele que
que salía carísimo para hacerlo todavía más grande y proyectábamos con un proyector, como un slide. Claro, increíble. Era todo lo que podíamos hacer. No, y no decepcionó en su momento. No, y aparte habíamos colgado unas telas, unos tules adelante. Y hacía como 3D. Y hacía ¿viste? 3D con la proyección. Un bosque, ¿viste? Era muy loco, era muy Es clave lo de las pantallas, hay gente que mira, yo miro todo el recital por las pantallas siempre porque hay alguien que se me Que la para mayoría adelante. de la gente siempre me ve eso, cagan. Vos haces un pantallazo general y después vas al plano corto, vas a la pantalla. Hacés el esfuerzo. A veces yo voy y digo, a ver, voy a mirar el escenario. Claro. Durás exactamente 22 segundos. Olvídate. Es más, A la te digo, pantalla. el que está cerca lo ve por el teléfono, seguramente. También. Claro, sí. No, porque además, cuando ves el pantallazo, vos decís, está, no sé, está Sacado. Charlie, y cuando ves el pantallazo, ves un cosito ahí La gente chiquito, se es un acostumbró a Playmobil. ver, la gente se acostumbró a ver el Zoom. ¿Viste? El Sí. Zoom, el Zoom por el Zoom real de la videoconferencia, pero el Zoom te quieren ver la emoción en la cara. Antes, bueno, había. Quiero un Zoom. Quiero. La gente se Estaba decía, quiero un pensando. Zoom. Y Lizzy, ¿qué le pasa cuando los ve? No, yo ahora que cuento que ellos cuentan todas estas cosas como la pantalla que ahora no es tan espectacular como hubiese sido en el momento, todos estos detalles que con el paso del tiempo y la tecnología fueron Al revés, que ahora es avanzando. espectacular Claro. la conversión. Y en ese momento, no, que en ese momento habían traído, como en el 97, que decís las pantallas y hoy vos decís, ay, eso era un televisor, Ah, que sí. pensás a pensar hoy. Sin embargo, la magia es como el primer beso, o sea, la gente no recuerda, no dice, pensá que lo vieron en Es el televisor. verdad. Es como que va creciendo las expectativas de lo que fue. Yo me doy cuenta porque cada invitado que viene acá, que hace mención de Soda, incluso los chicos más jóvenes, ninguna habla como si fuera algo vintage. Es como, no sé, me da la Eso es sensación increíble, del es primer verdad beso, eso. que pasa el tiempo Claro, y le vigente. vas agregando cosas Sí. que capaz que hasta ni siquiera pasaron, sino como que se va Mirá, retroalimentando. Es es hermoso. algo- Igual Gustavo fue uno de los primeros así poetas, digamos, que declaró su amor a la pantalla en los primeros temas. Y nosotros veníamos de los 60, de la cultura de la televisión, de haber estudiado publicidad porque nos gustaba trabajar en las publicidades, Sí. la televisión, ¿viste? Era como, es parte de nuestra realidad, ¿viste? De nuestras familias. Así que cuando hicimos el primer concierto y pusimos los televisores blanco y negro que habían descartado, todo, ¿viste? Porque en realidad fue por eso que lo hicimos. Caíto Todo el mundo- Lorenzo. Todo el mundo Alfredo Lois tuvo esa idea, pero dicen, en las casas todo el mundo tiene un televisor blanco y negro, pues se compraban el color, ¿viste? Sí. Estaban cambiando todo y no se animan a tirar el otro televisor. Llevamos todos nuestros Hicimos televisores. como 30, Excelente. 40 televisores de los tíos, los primos. Fuimos a buscarle los televisores a la A casa. todos. Le dijimos, después te lo devuelvo. El Astro. El primer teatro nuestro fue el Astro, fue así. La Me escenografía encanta, detrás era- me encanta, estamos charlando con Charlie, con Z. Me gusta eso el otro día, creo que fue lo que más comenté últimamente, pero porque justo tuvimos muchos invitados músicos, ¿no? Y todos sí. Todos mencionan siempre. No, y yo estoy comentando que estoy viendo el documental, no terminé porque son 6 horas, el documental de los Beatles. Sí. Get Back, ¿ya lo vieron? empecé, no lo... Viste que hay que terminarlo. Estoy esperando el momento, yo estoy esperando. Esperalo el momento estoy porque... esperando para disfrutarlo porque es porque- parte de mi vida. Esa película además es la historia de mi vida cuando yo estaba empezando a querer tocar y todo. Ah, ¿sí? Claro, Con así que el no la recital pude en ir la a ver terraza. porque era muy chico, me habían invitado mis amigos, mis compañeros de colegio y no me dejaron mis Bueno, esto es como una reacción del bruto de esa película, el Let It Be. Claro. Claro, así que no, le estoy esperando el momento para verlo. Pero muestra cosas que es la historia de ustedes tres, seguro, porque me acuerdo charlas con Daniel Cohn, me acuerdo perfecto. Y en un momento ves la ruptura, la ves, se ve en la película, porque hay mucha cotidianidad, es como un reality. Imagínate todas las horas que había grabado, yo decidieron grabar durante 20 días, y ves bueno, no, pero no sé qué, George se ofendió, lo fueron a buscar a George, todo cosas que le pasa a cualquiera, le pasó a los Beatles, a ustedes les pasó. Se Todos. pelearon, se amigaron, Sí. volvieron, ¿no? Y ahora creo que está buenísimo hacerle como un homenaje, porque en definitiva son 3 amigos, se conocieron en la facultad que Sí, cambiaron, exacto. ¿no? La historia de la música y que en la ese vida de momento ustedes. ellos estaban peleando, nosotros tuvimos nuestros momentos, pero a lo largo Fueron limando de la vida tenemos una hermandad, hemos vivido cosas juntos y tanto tiempo juntos como quizás con ninguna otra Y sí. persona, no sé si ni siquiera con nuestras parejas, hemos No, estado obvio. tanto tiempo juntos. porque, Sobre bueno, todo ustedes que cambiaron mucho de parejas también. gira sindical, ¿no? Te da- Digámoslo, ¿no? Tuvieron más parejas que bandas. No, pero ¿Qué sí. Yo tuve relaciones largas, Es verdad. Pero no sé si todavía alguna de esas relaciones superó la que... No, que tuve con como ellos. Soda, olvídate. Me gusta que Charlie, baterista, te tira el remate del platillo. Te tira... ¿Qué Le sale solo. Hijo de Alberto, olvídate. No.
yo empecé a verlo, el documental de los Beatles, y vi muy poquitito, porque creo que le tengo que dar el espacio, como dice Zeta, a verlo más tranquilo. Pero lo primero que rescaté yo, así como esto que vos estabas diciendo respecto de hacer un paralelismo con nuestra historia, es la composición, el trabajo. Estaban ellos uno al lado del otro, tocando, componiendo, armando. Sí. Y nosotros, la historia de Soda fue esa. Nosotros eran horas y horas y días los tres armando partes de temas, pedacitos, agarrábamos. Se le ocurría una idea con el bajo a Z, lo seguíamos. Yo vi una partecita en Instagram, porque los sigo a los Beatles en Instagram, y van subiendo cosas. Y hay un momento en que está haciendo Get Back Paul ahí en el bajo, tocándolo con el bajo, y están el Ringo y todo tratando de... Y él entra en un estado que yo vi esa cara, ¿viste? Cuando un tipo entra en ese estado de que tiene algo en la cabeza que lo tiene que sacar, pero no está saliendo lo que él quiere, ¿viste? Entonces, nos pasó toda la vida. Estás ahí ayudando en el parto, ¿viste? Es como que ve la casa. Son las dos matronas que están tratando de ayudar en el parto, y en un momento le sale Get Back, y ahí decís, sí, todos entendemos, es esto lo que está buscando. ¿Cómo es ese momento es que como lo vieron ustedes, digamos? Mirá, nosotros lo que nos pasaba era, nosotros trabajábamos, los tres tocábamos, y íbamos armando como segmentos. Ya en la última parte, ya casi nuestras zapadas eran temas completos. Ya era tal el nivel de conexión que nosotros teníamos. De hecho, en Confort y Música para Volar está Planeador, y Planeador es una zapada. ¿En serio? Sí, es... temas. Confort y Música para Volar, el Unplugged de, claro, ¿no? El Unplugged de MTV, que es un tema que tal fue cual, recontra innovador ese. Yo me acuerdo que estaba Andrea, ¿no? Andrea Echeverri. No viene la versión Echeverri. esa de la Ciudad de la Furia, que es totalmente volador. Ese disco fue increíble. Pero bueno, pero ese tema nosotros grabamos, es directamente la grabación del ensayo. ¿Mirá? Nosotros ya componíamos completos, ¿no? Ya Gustavo ya se animaba a tirar las melodías completas, pero al principio nosotros lo que hacíamos era armar segmentos, patterns, uníamos uno con el otro, íbamos tratando de armar los temas y nos iban quedando cosas, ¿no? Había veces que a algunos le encontrábamos la resolución y terminaba en un tema, y otros no, y iban pasando durante discos y discos. Excelente. Siempre que nos poníamos a componer de vuelta, a ver, che, aquella idea, ¿te acordás? Ahora la tocamos. Le cambiábamos el ritmo. Uy, música ligera. Entró a música ligera y lo teníamos hace cuánto, hacía 2 discos antes. A mí me encanta Zeta, un par de temas que cuando vos lo hacés, por ejemplo, música ligera, cuando... Vos no tenés idea de lo que va a pasar con el tema. Porque además música ligera ya iban varios discos. Sí. Habían pasado muchos discos. Ya habíamos tenido éxito. Entonces era más difícil, ¿viste? Cuando una banda avanza, que es como, ya hicimos muchos éxitos. Y música ligera, por ejemplo, la primera vez, no sé si lo presentó Gustavo, La Ciudad de la cómo Furia. fue. Claro, pero ahí estaba en el... Bueno, pero todas esas cosas... Bueno, La Ciudad de la Furia era una base que venía dando vueltas desde el primer disco. Ah, sí, que Desde el Claro, primer disco. sí, Eran le 3 íbamos acordes. cambiando ritmos, le íbamos... En algún momento lo íbamos a resolver como Se fue tema. macerando como durante los Fue años macerando. hasta que tomó forma. Sí, una cosa que Gustavo tenía en la cabeza, que era medio folclórico, inclusive en un momento. El otro día estaba escuchando algo en las pistas esas que ponemos antes de tocar, que ponemos algunas imágenes En el show. En el show. En el show hay momentos. Y de fondo, cuando hicimos la gira, la presentación de Nada Personal en Obra, hicimos un video, hicimos algunos clips, ¿viste? En el medio, filmamos con mi Super 8 algunas animaciones con Caíto en casa, de plastilina, hacíamos animaciones de plastilina cuadro por cuadro, esas cosas. Queríamos hacer los videos de Peter Gabriel. Pixar. Pixar, pero... Un Pixar en casa, ¿viste? Tirábamos líquidos de colores adentro del vaso y filmábamos toda esa cosa y después lo pasábamos, ¿viste? Lo mezclábamos. Ese tipo de cosas. Cuando lo ves drogado está bueno también. Claro, y con Gustavo hicimos una basecita con una batería electrónica que acompaña ese momento, ¿viste? Que es La Ciudad de la Furia, la escuché el otro día, pero hecha con una zona media con un carnavalito, con un... Sí, eran cosas que se venían arrastrando, ¿viste? Y bueno, cuando una banda está engelada pasa eso también. Sí. En lo de los Beatles se ve, como cualquier cosa cuando boludean sonaba Beatles, Salía, estaban sí. boludeando. En la última época, en Sueño Estéreo, en ese momento éramos realmente una máquina, un organismo increíble. Muy Yo completo. estaba sorprendido porque vivíamos todos juntos. Musicalmente era una cosa que nos movíamos, sabíamos cómo resolverlo. O sea, era una cosa que yo creo que fue nuestro Nadie mejor- decía estribillo. Yo creo que fue nuestro mejor momento. Mirabas y ya sabías que ibas hacia ese lugar, sabías que después venían... Estábamos muy bien. Y eso coincidía con un momento en donde Gustavo ya no estaba muy bien con sostener la situación con la banda. Claro, después se separaron la la primera. popularidad, se venía todo eso, pero
musicalmente estábamos en el mejor momento. Era como que habíamos logrado un nirvana, ¿viste? Musical que Claro, no. Que podía haber sacado 3 discos más. no lo pero- sentí nunca más con nadie. ¿viste? ¿Y no hubo momentos en los que esa conexión, no te digo se rompió, porque obviamente me imagino que no se rompe, pero se haya debilitado y hayan tenido que laburarla de vuelta? La conexión, no, la conexión musical. La parte musical, No, la digamos. conexión musical siempre fue creciendo, ¿no? A pesar de, como dice Zeta, de momentos personales más difíciles. Vos pensás que éramos muy chicos cuando empezamos y tuvimos que crecer juntos y aprender millones de cosas juntos, ¿no? Transformarnos en otras personas también. ¿eh? Sí, no éramos claro. malos. Yo lo conocí a Gustavo en la facultad y éramos 2 pibes de clase media. Él tenía un poco más de background artístico porque a la Yo casa ya- iba Olmedo, iba por el Polo. padre, claro. Claro, Él tenía una cosa, pero nosotros nunca habíamos visto un camarín, ¿viste? Claro. Claro. Pero no, creo que eso siempre fue creciendo. De hecho, cuando nosotros nos juntamos en el 2007 para hacer la gira Me Verás Volver, nosotros hacía 10 años que no tocábamos juntos. 10 años. Y me acuerdo que armamos la sala y en un momento estábamos por empezar a tocar y Gustavo dice: quiero que se vaya todo, estaban todos los asistentes, todos así esperando a ver que empecemos a tocar. Ah, claro. Era un momento histórico, ¿no? Después Claro. de 10 años, ¿verdad? Y Gustavo dice: quiero que nos déjenos solos los 3, como hicimos siempre, que nosotros siempre ensayábamos los 3 solos. Y empezamos a tocar y fue mágico. Realmente fue mágico, ¿te acordás? Fue como, ok. Mira esto. Esta Qué bien era que la estuvo magia. en sacar a todos. Sí. Porque siempre fue así. Siempre nosotros estuvimos solos, los 3 solos en la sala. Claro, pero después Entonces- de una banda tan grande empieza a venir un montón de gente. Sí, porque pero sí. hasta ahí. Nosotros siempre fuimos bastante Claro. asquerosos con eso. Bien. ¿no? De mantenernos en nuestros lugares de creación bastante solitario. Pero la magia musical que se generó en ese momento, nos miramos y dijimos: acá hay algo que no se puede repetir, porque Zeta ya había estado tocando con otra gente, Gustavo había hecho discos solistas, yo había empezado con Mole, ya había pasado un montón de cosas. Sin embargo, nos pusimos a tocar. Dijimos, vamos a hacer sonar estos temas nosotros 3 solos, ¿viste? Y cuando estén sonando empezamos a ver qué es lo que le hace falta para ver cómo armamos la banda. Y empezamos una semana, creo que estuvimos ensayando nosotros 3 solos y sonaban los temas. Sonaban No, como- mejor Sonaba. que hacía 10 años. Sin haber tocado juntos durante 10 años. Y eso me encanta, es como andar en bicicleta. Decís. Pero mejor, ¿viste? O sea, Claro. si che, no ando 10 años en bicicleta, me subo y ando mejor. ¿Cómo es? Bueno. Y cuando hay una hermandad tan grande y una conexión tan grande de eso que hablan ustedes, ¿qué sucede con la vida personal? Porque me imagino que Exacto. nadie se conoce más que ustedes mismos. O sea, me imagino fuera de ahí, fuera de ese lugar donde están los 3 juntos y cualquier cosa, me voy con los sodas. Vos no me entendés. Es que mira, la verdad que fue un poco así, ¿no? Nosotros, en el caso de Zeta y de Gustavo, tomaron decisiones de formar familias, y eso no fue mi caso. Porque, qué sé yo, también las familias, ellos tenían 2 familias, tenían la familia suya con sus mujeres, sus Claro. hijos, y la familia Soda Stereo. Claro, es lo que... Y eso es así, le hemos dedicado ¿Una decisión entera. De hecho, tomada o no se ¿eh? sabe? ¿Una decisión tomada o puede venir una? Cosas que van pasando y Pasa. uno toma decisiones y dice, no creo, quiero que pase. Pero, por ejemplo, yo siempre digo, nosotros cuando ensayábamos todos los días, de todos los días, o sea, inclusive sábados y domingos, durante toda nuestra vida. Entonces vos decís, che, una persona que no tiene ni sábados ni domingos. Yo pedí, yo fui el primero que pidió los domingos. Durante años, durante años, no, durante Yo ya años no se lo tenía dimos. 2 hijos. ¿No se lo dieron? Tenía 2 hijos, estaba todo el tiempo de Durante gira y años cuando se lo estaba en digo. Buenos Aires tenía que ensayar hasta los domingos, me decía mi ex, ¿viste? Claro. Y la mamá de mis hijos. Sí. Y la verdad que sí, tenía razón. Me dije, che, un día para dedicarle, ¿viste? Estar todos juntos un domingo, ¿viste? ¿Te lo dieron? Después de Voy- mucho y- tiempo. Después de mucho tiempo. Voy y les digo a No ella, se lo en los dieron, 90. No se lo dieron. En los 90. A los 15 años te lo dieron Sí, de sí. los pibes. Entonces le digo, chicos, es el que domingo si yo lo necesito algún para mi otro familia. lo pedía, tampoco se lo daban. Y me mira Gustavo y me dice, ¿y qué vamos a hacer los domingos nosotros? Sí. No, pero claro, che. Andá a no, y- vivir. y aparte, no, será. No, y aparte era. Juro que me contestó eso. Dice, Sí. y lo mira él y dice, ¿qué vamos a hacer los domingos? No, nos matamos. Y ya tenían familia y todo, pero bueno, el nivel de obsesión nuestro era Es que al grande. principio eran los ensayos cuando íbamos a la facultad y todo. Era el mejor momento Eran de los la sábados vida. y domingos. Eran los únicos días que teníamos la tarde libre, ¿viste? Entonces el sábado y el domingo estábamos dentro de la sala, ¿viste? Laburando con Casa. él. Después íbamos a la facultad. Claro, no. Y al laburo. Y después lo que pasaba también era, qué sé yo, cuando éramos un poco más jóvenes y salidores fuerte, nosotros empezábamos a las 3 de la tarde. Vos salías un viernes, un sábado,
te la pegabas y te rompías, Igual a las tenés- 3 de la tarde Claro. estabas ahí como fuese, a tocar. ¿no? Tampoco había- era a las 8 de la mañana. Por ¿no? eso, A las por 3 de la eso, no. tarde le daba tiempo para recuperarse. no se Pero acostaba. estabas a las un 12. horario establecido estratégicamente, está perfecto. O sea, para Me que gusta no ahí, vos- mira, imágenes de ensayo de los Soda, vaya a saber de cuándo. Ahí estamos La viendo. batería roja es de Me Verás Volver. Sí, eso es me verás. Ahí está. ¿Qué año esto? ¿2007? 2007. 2007. Ahí está, estamos viendo por Twitch, por Casetado, por YouTube. Ahí está. Sí. Así que nada, fue una vida de estar juntos y ahora con esto de Gracias Totales la retomamos, en realidad la retomamos en algún punto con Séptimo Día, con lo de Cirque Soleil, con Z y lo que nos llevó a hacer Gracias Totales también fue un poco eso, ¿no? Habíamos agarrado un ritmo de hacer el disco de Séptimo Día, nos costó bastante, fue bastante tiempo juntos, más de un año, Z, Más de un año. más de un año. Yendo al estudio y al estudio de Gustavo, aparte. Habíamos decidido hacerlo en el estudio de Gustavo para justamente como estábamos... Empaparse de un poco de Para eso. estar más, sentir, viste, un poco la energía también y todo, porque ahí habíamos trabajado en Me Verás Volver y era lo más, viste, tratar de buscar estar cerca del espíritu. Pero Sí. ¿tienen ganas de cerrar esta etapa? A ver. Por ahí la Creo que necesitan en un no, punto. es Yo creo que yo con la particularmente la necesito, ¿no? Creo que hay que darle un cierre a esto, ¿no? Y también la gente tiene que entender que acá no hay ninguna posibilidad, como algunos dicen, no, bueno, sigan con Coleman, sigan con Benito. No, eso no existe. Soda se terminó cuando pasó lo de Gustavo. Lo que estamos haciendo es dándonos el gusto de tocar juntos por última vez y que la gente nos pueda ver y disfrutar, porque es un homenaje a nuestro público también esta gira. Ujú. Y después veremos si de acá a 5 años nos Claro. dan ganas de volver Hoy, a hacer hoy algo. tienen ganas de cerrar. Sí, Sí. y puede que no pase más, ¿eh? Bien. Puede Sí, que sí, no sí, pase sí. más, por eso la gente que nos quiera ver, que vaya. 18 y vayan 19 de todos. diciembre en el campo argentino de polo, con un montón de invitados. ¿Se puede contar algunos de los invitados que van a estar o no? No. Son sorpresa. Sorpresa. Preferimos, porque hay 5 invitados que están en vivo, y, a ver, 5 cantantes que están en vivo, Sí. el resto están en pantalla. Y son distintos las 2 noches, estamos también para tratar de que cada noche, porque para nosotros, cada vez que tocamos estos temas es como, sentimos como eso, ¿no? Esa cosa de que nos estamos despidiendo un poco de esto y es un momento especial, hasta en los ensayos, te digo. Terminamos de hacer un tema, estaba el otro día, ¿cómo se llama? Estaba Fer, digo. Fer Ruiz Díaz. Fer Ruiz Díaz, ¿lo hacemos de vuelta? Dale, sale, es tan lindo hacerlo este tema. No. O viene No, me imagino para el invitado tocar con ustedes dos se siente un poco Soda. Sí. venimos pasando la lista entera, hacemos todos los días, hacemos el show completo. Entonces llega Fer, llega un rato antes. ¿Domingos también? No. Ok. Pero lo que llega antes y le decimos, che, Fer, ¿querés adelantar? ¿Querés que te adelantemos a tu tema? No. Yo Me estoy quedo mirando, Imagínate, claro. ¿sabes lo que es estar viendo Soda Stereo? Dice. Yo me quedo acá. Excelente. Está de viaje, ¿Son claro. distintos los shows de los 2 días? Eso es... Tenemos invitados distintos. Ah, bueno. Invitados. En vivo. Ah, Siempre, eso está siempre es el bueno. mismo show, pero digamos, Claro. hay en vivo, que es algo que pasa también que es muy especial. El invitado se conecta con la gente de otra manera cuando está en vivo también. Ah. Claro. Era otra No, cosa. y aparte es lo que dijo Z, ¿no? Es esta cosa que en un momento vos en el show perdés la noción de lo real, irreal, virtual, no virtual, ¿no? Eso me encanta. Porque me de golpe encanta. estás, wow, están todos en vivo y de golpe los cantantes están en pantalla, pero nosotros también estamos en las pantallas y se mezclan. Y están en vivo, me encanta. Eso es un laburo de dirección impresionante Sí, también. muy bueno. Para que Tiene quede el mismo prolijo. toque. Quiero la relación con Benito, que estuvo el otro día acá, que de alguna forma puede participar o no, pero se llevan cada vez mejor. Yo- ¿no? yo siento que sí. Él va creciendo mucho también. Bueno, Ustedes lo es conocen eso. a él desde que nació. Está creciendo en todo sentido. Artísticamente está cantando Sí. cada vez mejor y está haciendo cosas cada vez más lindas. Es una carrera hermosa la que está haciendo y como persona también, ya lo ves más grande. Sí, Y, sí. Lo que contaba, el día nos quedamos charlando un rato ahí en la sala cuando vino y me sorprendió mucho porque yo, claro, no. Ustedes son como los tíos en un punto, ¿no? Claro. Como Gustavo era Sos. tío de todos de tus Sí. hijos. Y aparte a veces le contamos historias y cosas de... ¿Y le gusta? Claro, imagínate que, a ver, hay gran parte de la historia de Soda solamente la sabemos Zeta y yo,
y Gustavo, pero porque estábamos, ya te digo, esta cosa de cerrarnos solos en la sala y la pasada le contábamos Sí, a él y a esta Laura. parte, sí, esta parte de acá, digamos, sí, esta parte de acá, No, adentro, nosotros tenemos un montón Claro. miles de anécdotas. Es lindo también que el grupo sea como el mismo en la banda, porque está Adrián, está Richard, entonces también sentimos como esa familiaridad, ¿no? No es una cosa rara. Cuando decidimos armar la banda, tuvimos que tomar decisiones también, digo, ¿para qué lado vamos? ¿Viste? Tocamos con o sea, ¿con quién tocamos? ¿Cómo lo hacemos? Charlie me decía, me parece que por razones obvias no puede haber un solo guitarrista, ¿viste? O sea, Gustavo era el único que podía tocar el solo. No, es impresionante, claro, que es impresionante. Entonces, o sea, vamos a perdiste hacer- a un cantante y a guitarrista. Y a dos- y a Pero dos aparte, guitarristas, en realidad, como tampoco en el show no hay un solo cantante que cante 2 temas. El único que canta más de un tema es Gustavo. Está bien. Sí, sí, sí. Así que nada, tuvimos que tomar decisiones y me pone muy contento que hayamos ido para este lado, para el lado de la familia, de tenerlo al Zorro, de tenerlo a Richard. Sí, con de donde tener- están cómodos, me encanta. No, Simón, el hijo de Zeta, que realmente... Que es un músico tremendo. Sí, que es un gran Y es muy lindo porque vos ves, a veces nosotros hemos tenido invitados, ¿no? Amigos que han venido a ver el ensayo, que también te hace bien un poco tocar para, viste, cuando ya estás sonando, pones gente ahí que, viste, te arengan y es muy lindo lo que pasa cuando descubren a Simón, porque imagínate, Simón es un gran músico, pero que la gente todavía no lo conoce. Entonces, ¿cómo toca el hijo de Zeta? ¿Viste? Tiene momentos únicos, Simón, donde se luce. Y yo lo estoy diciendo ahora que va a tener que salir, ponerse delante del escenario y le vamos a poner el seguidor porque es muy tímido. ¿Tímido? No, mirá, cuando era chico tocaba con los dientes, no sé qué pasó en un momento, ¿viste? Cuando, la adolescencia. A ver, ¿viste? te tenés que subir a Cuando un era estadio chico, con 50.000. sí, la mordía, bueno, la tampoco es guitarra fácil, se tiraba al boludo, piso, claro. hacía malabarismo, ¿viste? Porque era skater, ¿viste? Era Sí, skater sí, y le sí, gustaban me acuerdo. todos los truquitos, ¿viste? Pero de repente, no sé, en un momento puso fue que le tímido. agarró, se Se volvió puso tímido. shoegazer. Shoegazer, sí. Se metió para adentro. No, yo me acuerdo de cuando armaron Séptimo Día esto de la idea de vivir un espectáculo con música de Soda como si fuera un recital y escucharlo a Gustavo cantando aunque no estuviera ahí cantando, escucharlos a ustedes tocando aunque no estuvieran ahí tocando. Ya era bastante sorprendente en ese momento, por eso pienso que también el público no creo que tenga ningún problema en trasladar esa virtualidad, digamos, a una sensación de realidad. Lo que pasa que eso fue el disparador. El disparador de esta gira de Gracias Totales fue Séptimo Día y la sensación, lo que nosotros vivimos, de poder estar una vez como público y vivir lo que vivía la gente. Claro, eso es re loco. Ustedes nunca vieron un show de Soda. No, nunca sentados en una butaca nunca, es imposible. Cuando me iba adelante... Ellos tenían primero la injusto, suerte es de ver un injusto con poquito ustedes. más. Yo tengo inalámbrico, con Gustavo teníamos inalámbrico y nos íbamos para adelante, pero tenés que tocar con delay, no es lo mismo. O sea, Claro. Pero no pasa nunca de guitarrista que te tire con una grúa y que pueda ir así para atrás. Lo mío, te recagaron, muy cruel, boludo. muy cruel. lo mío. Cagaron. Pero Pero lo pudiste ver en Pero no, igual Lo yo cuando me, vivimos iba, ahí, lo vi- cuando me iba yo a este lado, ya yo no estaba ahí arriba. Y Gustavo tampoco había bajado conmigo. Entonces, lo veía a Charlie, ¿viste? Arriba del escenario. ellos me vieron tocar en un show. Ellos no me vieron tocar en un show. Hay muchas Son tu fan. Te historias das que cuenta, tienen que ¿no? ver La con- vida así forzada del baterista. Hay muchas historias que tienen que ver con Soda, porque Soda tiene que ver con la historia de todos los que están escuchando la radio en este momento o viendo por YouTube. La nuestra también, todos tienen una historia con Soda. Pasa eso, por eso también me parece que es como que vos podés, no sé, capaz empezás una banda nueva y te va bárbaro, pero ya nunca va a estar la historia como la historia de tu vida, es la historia de Soda. No, lo mismo que la de exacto. Charlie, Eso es lo que mismo la de los sentimos, eso oyentes. es lo que sentimos también. Claro, pero lo mismo que la del A mí público. me gusta hacer música y todo y me encanta lo que estamos haciendo, o sea, lo que hace Charlie también, me divierte meterme en el estudio con Fernando y armar discos. Tu y set de salir, DJ. Sí, viste, Shoot the Radio, pero la verdad es que sí, ¿no? Uno siente, sí, viste, que lo hace como más relajado eso, que no tiene que tener esta necesariamente, viste, cuando te metes en el papel de Soda tenés que resolver como Soda, ¿viste? Cualquier cosa es mega.
Cualquier cosa Es grande, es gigante. Bueno, por ello vamos a escuchar, me gustaría ahora, si la gente tiene mega historias que quiere compartirla con los Uy, chicos yo tengo una de para Soda. colaborar con ellos. Vamos a que llamen a qué número. Al 47756688. Y también que dejen un mensaje, si no, al... 11 68 61 104 No puedo recordar el número, lo hago todos los En días, un no puedo recitando recordar. recitales tuvo una historia. Y ahora, y Eve puede arrancar con la recitando recitales, pero que la gente vaya dejando sus mensajes y sus historias. Ay, yo mi corio, querido. ¿Tu corio? ¿Querés arrancar con tu corio? Recién la que estaba ensayando ahí. No, esa no, esa es un homenaje que podemos hacer con Eve, que es Esa una fue su versión- ¿Era una versión. coreo o una pelea de lucha libre? Mi amor, es una versión de De séptimo día. Una propuesta que les queríamos hacer como programa Séptimo para el día. show ahora. Bueno, recitando recital, una sección que... Que contamos historias de los oyentes en recitales o periféricas. Y hay una historia de una chica de Lanús, Pero qué- Gaby, que en el 85 los fue a ver ustedes cuando ustedes recién empezaban al club, Country Club de Banfield. Ella se fue con sus amigas y quedaba a la vuelta de volver con... Vas a chequear la versión en vivo, nunca chequeaste, nunca nadie Nunca chequeó la sucedió versión. porque nunca sucedió esta situación. Ella con se un va, pibe, ¿no? se va con sus amigas y quedaba de volver con Gustavito, que era un chico que a ella le encantaba del colegio, que nunca se dijeron nada, pero había como una cosita ahí. Ella va con las amigas, termina el show, se queda esperando a Gustavito afuera. Claro, no había celular ni nada, y Gustavito no aparece, va la gente, vos saliste con alguien más a firmar pósters. O sea, había fila. Esa época. Había mucha gente en el Country Club de Banfield. Iban 4.000 personas, un montón de gente. Increíble. Bueno, se va toda la gente, vos entras, ella se queda sola al lado de un cantero esperando y a la media hora salís como para irte y la ves de vuelta porque le había firmado el póster y que le preguntás, ¿qué haces acá todavía? Ya te cuenta la historia. Nos y contó vos- esta chica, te lo contó a vos. Me lo contó a mí, que le contás que te cuenta que se queda varada ahí porque se iba a volver con Gustavito, porque era muy tarde para volver. Y vos le dijiste muy amablemente, che, pero necesitas que te tire a algún lado porque es recontra tarde y ¿cómo te volvés? Y ella, como no tenía chance de volver, te dijo que sí. Y que vos le dijiste, bueno, pará, que te quiero presentar a alguien. Y que entraron de vuelta al Country Club y le presentaste a Gustavo. Y después la dejaste ahí en la estación, ahora no me acuerdo, pero creo que Con la combi. sí, de Lanús para que se tome Porque un era bondi la ahí época nomás. que íbamos con nuestros autos todavía. Claro. Íbamos, en la época que íbamos a me da tocar, ternura eso, sale íbamos a con tocar los con nuestros- póster. manejando Y bueno. o el coche de nuestros padres o Claro. el nuestro. Claro. Y era un problema. En un momento lo dejamos de hacer porque nos pinchaban la goma. A vos te pinchaban No. un par de veces, nos tajeaban las ¿En ruedas. serio? Ah. ¿Pero por qué? ¿Porque tocaba mal? ¿Por qué? No, y Para que no, qué para que no se vayan. ¿Los trapitos? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? A veces pasa, ¿viste? ¿Y quién contó que fue Un iba a la hater. casa porque le Es como gustaba un la hermana hater de aquella Gustavo? época. Claro. Haters, claro. ¿Es verdad? Pero salían a firmar pósters, ¿vos te acordás de esa Sí, época? sí, bueno, claro, la gente, viste, si viene a expresarte su cariño, no te cuesta nada salir Claro. un minuto si podés, viste, o sea. Bueno, ahora con, Bueno, ahora más como- ahora con tampoco son- 50.000 personas. No, si son muchos, pero si son muchos se descontrola. Pero digo, era una cantidad, ¿viste? Y le presentaste a Gustavo, imagínate la piba, ¿no? ¿Y dónde estaría Charlie? Tampoco sabemos. Creo Charlie que ya ya se lo- había ido, ya se había ido. Son Charlie. datos que no tenemos. Me parece que ella tiene una cara de desolación que vos le dijiste, bueno, te voy a dar una No, se alegría. sa- Porque... no queremos tratar de entender bien qué pasó. No, no, Dejémoslo no, así, no, ¿no? una Que- historia. O fue una historia. Una historia y Ella se acuerda. punto. No, sí, ¿Dónde estaba por Charlie? supuesto, ¿por No qué sabemos dónde estaba Se había Charlie. capturado. Imagínate Charlie rubio con los pelos de la cerveza, se ponía en la cabeza, ¿no? Mamadera, un ¿Ponías día. birra en la cabeza? Y sí, se ponía cerveza en la cabeza. Cualquier cosa nos poníamos. Por eso quedó, no, Z cuenta siempre, por eso no ayudó a lo capilar. No, mentira. No sé si fue. Jabón. Se ponían cualquier cosa en la cabeza. Alopecia. Mis hijos la tienen también, no se ponen nada, ¿viste? Y tienen un poco de alopecia Pero sí, también. es una maldición, es así. No, pero no ayudaba a las porquerías que se ponían en la cabeza. No, pero que es Eso cualquier no. cosa. Jabón, que para mantenerlo. Nos poníamos. Cerveza me contó Gustavo a mí una nota. Y cerveza. Cualquier cosa te lo ensucias y te lo dejaba más o menos armado. Lo Antes pasa que es salga el gel. Después empezabas a tocar y se te empezó con la humedad. Aparte Chorré una era Heineken. humedad y unas temperaturas de escenario que vos no te podés Yo, imaginar. Era la verdad, de transpiración y te empezaba a Yo chorrear en un jabón, momento, desastre. en un momento consideré el tema del Horrendo. trasplante, pero después pensé todo el trabajo que tenía que hacer posterior a eso y cuánto más fácil es Ser Quedarse pelado. aceptarse. Claro. Ya es tu identidad, además, ya es tu identidad. Para el acorio
coreo de Lizzy? La coreo de Lizzy. Yo me fui a anotar a danza contemporánea, me fui a anotar a teatro, pero no me tomaron, así que me anoté en danza Y ahora contemporánea. está nominado a los Piaggio. premios ACE. Y ahora los premios ACE. Piaggio ahí en Lomas de Zamora. Entonces tenía una profesora que enseñaba y empieza a sonar en la ciudad de la furia y ella empieza a marcar la coreografía que a ella le inspiraba. Y me acuerdo que ella lloraba y se emocionaba mucho con la canción. Y yo no entendía por qué emocionaba, pero también me trasladaba su emoción y todos mis compañeros, todos los chicos que bailaron, los bailarines, lloraban y lloraban y yo también. Hasta que entero cuál era mi parte, ¿entendés? Todo el tiempo estaba tapada por más o menos 30 compañeros en toda coreografía que me mataba haciendo. Yo era la última de atrás. Y el único momento que me tocó a mí de todo lo que podría haber no estado directamente, era, decía, me verás caer, que justo se iban todos para allá y la gente miraba para otro lado y yo me caía atrás en el Y nadie te veía, no. Horrible. Bueno. Pero lo hice con una pasión, Pero, mi amor, que mi le tía, pusiste mi tía, todo. me fui a ver mi vecina Mirta, mi tía Norma, mi tía Excelente. Lila y mi mamá. Y dijo, estuviste Momento increíble. Dice. Excelente. Momento clave de la letra. Sí, claro, pero no se me veía cuando estelar, me caía. estelar. Ahí grita Gustavo, ahí Sí. explota el tema. Claro. Sí, olvidá, gran momento. No, pero a mí me gustaba la parte que decía tan, 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 tan. Yo quería hacer así, pero ahí estaba tapada por todo. No. Bueno, hay muchos llamados. A ver, hola, ¿quién habla? Hola, ¿Cómo andas, querido? ¿Tu nombre? bien, Ponete Pablo. el auricular, mi nombre Charlie. Hola. ¿Cómo andás, Pablo? Tu minuto con Soda, dale. Mira, muy breve. Primero que nos vemos el sábado porque nada, ya fuimos a todos los recitales posibles, digamos, gracias a Dios, con un grupo de amigos pudimos estar en el del 97, en el 2007 y tenemos la fortuna de volver a encontrarnos con los muchachos ahora. Lo mío es agradecerles porque en el primer recital que pude ver de ellos, que era la presentación del disco Doble Vida en el Chateau Carreras en Córdoba, ahí marcó un cambio, digamos, de lo que iba a ser yo. Yo llegué a ese recital con 15 años, viajaba desde San Francisco, Córdoba, una locura que nos autorizaran, nuestro viejo tenía 14 años, que nos autorizaron, tengo 47, así que hagan los números, digamos. Era una locura que nos iba a ver un recital a 220 kilómetros de la ciudad, solo, dormir en un hotel, era toda una experiencia muy linda, digamos, para nosotros. Y en ese momento yo estudiaba en una secundaria para hacer, digamos, la terminalidad era que iba a poder ser contador. Salía con el título de bachiller y perito mercantil y yo iba a trabajar en un banco. Esa era la decisión de mi vida. Y me pasó que cuando fui al recital de Soda, primer recital de estadio grande, porque hasta ese momento, viviendo en San Francisco, no había tenido esa chance de poder ver ese tipo de presentaciones. Y cuando vuelvo a San Francisco me encuentro con que quiero empezar a leer crónicas de lo que había sido el show. Y nada, salí a la 13:20 dentro de 14, 15 días y ni siquiera sabía si iba a estar ahí. Bueno, imagínate. Entonces agarré una Olivetti que había en casa, una Olivetti Studio 44, máquina de escribir. Todo vintage, ya tirando, ¿eh? Sí. Muy vintage. ¿Y? Y escribí una crónica que nada, representaba una cobertura, digamos, del show, y a partir de ahí me di cuenta que lo mío no era ser contador, tenía que intentar por el lado del periodismo, y nada, hacia ahí fui, estudié comunicación en Paraná, hoy vivo en Santa Fe, hace 28 años que me dedico a la comunicación, y nada, muy feliz de haber visto ese show para pegar el volantazo en la vida. Qué bien. Qué buena, Esas qué buena cosas historia, me encanta. correctoras, ¿no? Qué bueno. O sea, ahora te cagás de hambre por culpa de los Soda, básicamente. Sí. Pero bueno, la verdad que han sido la banda de sonido, creo que de toda... ¿Tema preferido de Soda? No. Uno. La no, verdad no. que Hombre al Agua a mí Hombre al me agua. parte la cabeza. Un abrazo, amigo. Grande, gente. Chao, Abrazo. chao. Fue difícil, era difícil cortarlo. Qué lindo que la gente se anime A contar. No, y a hacer lo que tiene adentro. claro. Que un recital tuyo. Debe haber 200.000 historias que uno dispara, ¿viste? Pero que sean esas, que tengan que ver con eso, me encanta, me pone feliz. Lo fui a ver y me convencieron de que quería ser escribano. No, Y ahí seguí mi sueño. es que nosotros- Seguí mi Yo sueño, era ahora soy pintor, escribano en pero la no. ciudad. Es que
nosotros estábamos ahí arriba haciendo eso justamente. Y En ese momento cuando empezamos, sobre todo, veníamos de la facultad y estábamos ahí con actitud, tratando de cumplir con nuestro sueño, que no era el mandato familiar, era un sueño nuestro. En mi caso, más o menos. Bueno, en el caso tuyo, porque tu viejo el caso músico, tuyo sí, era vos, a ver que alguna vez vas a tocar la batería como Tu la viejo te gente. llegó a decir, lo único que te voy a dejar es la batería, porque tengo que un poco estudiar esto. No, bueno, pero pará. Mi papá me regaló un tambor Premier, ¿no? de inglés, que era de su batería. Y con ese tambor fue con el que hicimos todos los ensayos y desde el primer día que nos juntamos. Y grabamos el primer disco de Soda y todavía lo tengo. ¿Qué dijo tu viejo de cuando empezaste en Soda? Porque el viejo Gustavo al principio era el manager. No. Bueno, pero estaba muy ligado, me acuerdo. No, al principio no. La verdad que Juan José entró en un momento donde nosotros estábamos cambiando managers, no tenemos managers. Él siempre había estado muy cerca. Está cerca con la contaduría, revisando, sí. la época de Ojañán, ¿viste? No al principio. Al principio yo creo que sorprendimos a todas las familias. Claro. O sea, nadie se imaginaba. Nos empezaron a ver y yo creo que la primera vez que habremos ido a lo de Susana Jiménez, Ahí dijeron, llegué. Bueno, ¿Qué dijo eso Susana? Es fabuloso, los adoro, son bárbaros. Escuchá, pero yo pensaba, si a veces la gente naturaliza todo esto de las redes y de todo eso, que vos ahora en cualquier momento podés estar sonando en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte donde se te ocurra, en cualquier idioma, de cualquier manera. Y yo me acuerdo que mi amiga Jorgelina tenía una revista con las noticias y una donde estaban las cosas de la guitarra con las canciones, como los dedos donde los tenías que poner, no sé qué, ya estaba fácil, le encantaba. Toco y canto. Y otra de la sensación, decía, Soda Stereo, no me invento porque soy media despistada, pero suponete, Soda Stereo la rompe en México, no sé qué, que vos te enterabas como algo que era tuyo, Sí. está en otro lugar que vos ni siquiera se te hubiese ocurrido que podrías llegar, o venía un cantante, no me acuerdo qué unos cantantes españoles y empezaban a nombrarlos a Soda Stereo como que eran sus referentes y todo, y yo me acuerdo que era súper emocionante, más allá de que te guste. Yo lo vivía por mi amiga Jorgelina, que era fan, y era hermoso verla, ¿entendés? Porque disfrutabas de todo eso. Claro. Me encanta. Mi historia con Soda, la última, fue cuando volví de un viaje y en Migraciones una chica me empezó a decir, escuchame, uy, lo vi a Claudio el otro día, no me acuerdo. ¿Qué Claudio? No sé, Claudio, no sé qué me hablas, pero ¿cómo, boludo? Así Claudio el otro día que estuve en la casa de no sé qué, así me tuvo 10 minutos yo, bueno, sí, no. Dale, te digo, la verdad que no me acuerdo y no sabía. No, pero si no sé qué, si Z, no sé qué. No, le digo. Eso fue la última vez. No. Yo no soy Charlie Alberti. Varias veces tuve ese problema. Y además, 2 gotas de agua. ahora parece el hijo de puta, parece más joven que yo. Y bueno, Separados al nacer. Separados al nacer. Bueno, eso lo aclaro. Hay oyentes también. Después tengo una historia de una chica que conocí, la primera que se separaron en River 97, porque no viene al caso. No viene al caso. Pero yo lo compré una vez que estábamos juntos con el Negro García López. Que fuimos a ver a David Lebón a un bar en Palermo. Estaba el Negro García López con el hijo. Y cuando termina el show se nos acerca y lo levanta el hijo y le dice, mirá, te lo quiero presentar para que lo conozca, no sé qué. Él hablándole al hijo de mí. De Andy. Claro, y le decía, no, es un genio, no sé qué. Tipo, empieza a hablar. Y yo me copé. Claro, empieza como a subir, como que bueno. Dice, no, y no sabés lo que era en vivo, verlo tocar con Soda. Dice, No. No, de verdad, mucho me pasó. Otra vez vinieron, me acuerdo una vez en la calle de Niceto Vega. Una foto, bueno, sí, dale, qué sé yo, pero dale, no sé qué, no, pero dale, yo soy muy... Después me di cuenta, me dice, yo soy muy fan, lo fui a ver siempre y no le quise decir para no decepcionarlo y me la saqué como Charlie. Negro, chau. Mirá, Con la gorra más todavía. Con la gorra más. Tenemos una foto de cuando vine una vez. Los dos son gorreros. Ahora le voy a pedir una gorra, sí. Ahora le voy a pedir a Sol. Genio, ¿no? Un guitarrista increíble. Sí. Mi primera banda de covers, porque antes hacíamos banda de covers, como vos tenías Morgan y todo eso, hacía banda de covers era medio una escuela para aprender a tocar y segundo para empezar a vivir, ¿no? Salías, tocabas, antes podías hacer shows con esos. Era banda tributo al Top 40. Claro. Ahora se llamaría banda tributo al Top 10. ¿Cuál? Uno tenía bandas así, con el que hacía covers. Mi primera banda tenía de guitarrista a el Negro García López y a Ángel Mahler.
Mirá. Wow. De esos. Sí, que tocó Después, bueno, Impresionante. bajista Mario Wobron, y después tuvimos un par de cantantes, pero Bien. 3 de 4. ¿No trataron de cantar ustedes? ¿No se coparon? No, yo intenté en varias bandas. Todo. Hemos hecho Tengo mi. cosas. Tengo, Han hecho Bueno, cosas, discos. pero no me da. No me da. No transmito. Claro, bueno, No pasa, transmito y cuando No canto. sobrevuela. Encima la vara está No muy consigo alta, eso, no tengo el Los otros instrumento días en la estábamos gola. en el No tengo el ensayo. instrumento en la gola, ¿viste? Estábamos en el ensayo y él se le dio, no sé, por tratar de empezar a seguir los temas y a cantar. Y le dije, por favor, basta. sácamelo. Amigos, acá estamos. Hay más oyentes. A ver, Hey. quieren compartir la Apagame historia. la A ver, hola, ¿quién habla? Hola, Hola. ¿Tu nombre? Juan Manuel. ¿Cómo andás, Juan Manuel? ¿Todo bien? Es más nervioso que no sé qué. Tranquilo. Que no se sabe. Acá te están escuchando Cheta y... Cheta y Charlie. Charlie. Dios mío, Zeta y Charlie. Ahora con las gorras y los anteojos hacemos quién es quién. ¿Vos te ver, acordás de a quién? ver, sí, ¿Vos te a ver, acordás de a quién ver. es quién? Gorra. Eso que separaban. ¿Quién? A ver. El baterista de Soda Stereo. ¿Quién es? Ah. A ver, mezclense. Casi que ni puedo ni Eso hablar. es cuando la época donde cambiaban los Excelente. televisores blanco y negro por color. ¿Cuál es cuál? ¿Vos te acordás de YouTube, quién es Twitch, quién? Casetado. Había un programa llamado ¿Quién es quién? ¿Te acordás? Mira quién habla. El juego, era ¿Quién es quién? Que tenían que adivinar la profesión de... Si no fuera por la barbita, Había uno que era es de verdad. complicado. Claro, si no tuvieras la barbita. Abuela, La te barba, llevo el sí. televisor blanco y negro que no usás. Exacto. Bueno, escuchemos, a ver, dale. Amigo, te están escuchando los chicos. Ay, Dios, no sé por dónde empezar. Todo el tiempo tuve ganas de ir a verlos. Ahí en los conciertos y todo lo demás, por X motivo mis viejos no me dejaban porque siempre me iba para la mierda las materias. Tuve tickets en mano que mis viejos me rompieron. No, dolor. Cuando fue la gira de Me Verás Volver, que hicieron los 5 River en River, fue mi destape que pude ir y fui los 5 River. Los 5 River entré de rodillas, al borde como estoy ahora de las lágrimas. Cuando hicieron un Movistar de esos Free Music, me gané las entradas para ver el Sick Doors Slay y fue como una patada en el pecho porque no podía ni creerlo. Y con Z tuve una de las fotos que más admiro y tengo ahí guardada. Cuando fue lo del Congreso también, justo estaba con la cámara y mi novia siempre me dijo que era un cara rota. Le dije que era prensa y no era prensa, pero con eso tuve el privilegio de poder estar con la hermana de Gus, con la mamá de Gus, poder estar ahí al lado del cajón de Gus, que lo extrañaba, que no podía ni estar con él ahí. Y tenía que andar ahí con, no sé cómo hacerlo. ¿Vas a ir a ver a Soda el 18 y el 19 al campo de polo? Ojalá pudiera, no estoy con problemas por todos lados y no tengo un mango partido al medio como para poder ir. Sinceramente no tengo chance, porque se me rompió el aire acondicionado, cuando vinieron a arreglarlo me pincharon un caño. Todavía estoy viendo cómo poder solventarlo. Claro, de todo. Bueno, vamos a ver qué onda, claro. Te entró arrodillado a todos los shows. Antes sus viejos, antes era por no estudiar ahí, no estudiar lo suficiente. También, qué cruel ahí lo de tu papá, ¿no? Que contaste que te rompió la entrada en la cara, durísimo eso. Era otras épocas, ¿no? También. Otras épocas. Este tipo Bueno, de sí. educación. Sí, o imagínate si no estudiabas Z, si te rompían cosas, olvídate. No, a mí me hacían... Era en épocas de... La educación era un poco complicada Sí. en otros años. Sí. Sí, te entiendo. Me gustaría invitarte. Me gustaría, si pudieran, podemos hacerlo. Sí, allá me dicen que sí, ¿viste? Vamos a ir. ¿Qué le vas a decir? Pero no hace ¿Qué falta le vas que a entres decir a arrodillado. No, a mí me dice que no, me dice ya. No, ya- hace falta ya que... se te por favor, terminaron las entradas. por favor, quiero que pero entres y todo lo bien, saludes. Z lo invita. Ahora sacale En cuotas, pase los datos acá a producción. no sé. Excelente. Amigo, te invita Z. Y sí, venís ahí y te saludamos de paso. Escuchame, Así. ¿estás bien? Sí, qué sé yo, estoy teniendo que atender el local que
se me están cayendo los mocos, no sé cómo voy a hacer. Si cierro directamente por hoy y listo. No cierra, va Charlie a atenderte el local, va Charlie a atenderte el local. Sí, Termino el ensayo y... exacto, atender el local de qué era. ¿Cómo Yo tengo una mercería en Urquiza. Y va, ¿cómo estás, Ah, Charlie, acá, cerca. para vender botones y vender? Vendo lo que sé. Cerca, llegás en 2 minutos con la moto. Claro. Ahí anda medio dura la cosa. Bueno, amigo, tranquilo, Tranquilo, encara bueno, con lo Nico, positivo. Nico Zeta se te llama, invita. bueno. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamabas? Yo, Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel, listo. Vamos a arreglarlo. Sí. Así, Zeta te invita, así entrá de alguna arrodillado. manera, por tanto sufrimiento, los que Sí. no fuiste, a ver si te podemos compensar con esta. Claro, obviamente. ¿Está bien, Juan? Sí, nervioso, ¿cómo te Ah, dije? Bueno, tranquilo, feliz. tranquilo. Soda le está invitando al show. ¿Qué querés, Claro. hermano? ¿Qué querés? Un abrazo, amigo. Por eso, abrazo grande, Juan Manuel. no estoy nervioso porque no... Es estoy emoción. jugando a la bolita. Es emoción. Chao, hasta luego. Besos. Chao, bien. Besos. Festeja. Bien. Bueno, uno más, Gracias, dame, uno más. Ahí, atáquenle los datos, por favor. Me gusta, Sí, sí. tranquilo. ¿Sabes a cuándo dejamos colgado? Después sí. Sí, lo dejan colgado. No digas sí. Hola, ¿quién habla? Hola, buenos días. Buenos ¿Qué tal? días, señorita, ¿cómo se llama? Leonor es mi nombre. Leonor, ¿todo ¿Qué tal? bien? ¿Cómo va? Ahí está, Bien, feliz. estoy con No lo Lizzy, puedo con creer. Eve, con Harry, con Charlie, con Zeta. Hola, Sí, Leo. no, increíble. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿sos fanática de Soda? Sí, soy chica, no soy de la generación de Soda, pero los conocí hace un par de años. ¿Qué edad tenés? 26. Me encanta que a 26 años igual trasciende. Sí. Obvio. Sí, los conocí, no sé, 3, 4 años atrás. Y nada, y gracias a Charlie, que me despertó una admiración terrible por la batería, empecé a tocar y bueno, el domingo los voy a ver. Bien, me gusta. Gracias. Otra abogada que no va a ser abogada por tu culpa. Estamos arruinando. Estamos perdiendo varias médicos, generaciones. abogados, un Es desastre difícil. ustedes dos. Sí, más que gracias totales, perdón van a tener que pedir. Disculpa. Perdón de perdón. Disculpas totales. Perdón total, la nueva gira. No, y aparte de batería, imagínate, y vivís con tu familia, vivís sola. No, vivo sola. estoy Digo, alquilando entonces los en vecinos, un ¿no? Los departamento. vecinos ya con la Claro, batería los de vecinos vecinos te- lentísimo. Sobre todo cuando deben empieza, saber. además. Ser vecino de un baterista es muy lindo. Ah, Ya se divino. deben saber todas las canciones de Soda porque son las que más practico, así que... Qué grande, Bien. ¿Cuál es tu tema preferido? Y hay dos que cuando empiezan a sonar que arranca Charlie con la batería, que es Hombre al Agua o En la Ciudad de la Furia, que la rompe toda. O sea, llegan a tocar ese tema en vivo y puedo llegar a morir. ¿Va a estar ese tema? No podemos Sí, decirlo. se pueden decir ¿Va a porque estar? ya la gente sabe, sí, están los dos. Bien, va a estar Sí, los no, dos. terrible. Y empieza Lizzy con la coreografía. Lizzy empieza a bailar. A ver, la parte de caer, por la parte de No, pero no sabes cómo cae aparte. Es un número. Un beso, amiga. Hasta luego. Chao, besos. Gracias. Beso. Charlie, con respecto a los palillos, ¿entendés? No hay unos 2 palillos que te sobrevivan más de un show, ¿no? Los lanzás, te los piden, es como la camiseta de Messi. Mira, a ver, yo generalmente termina el show y los tiro al público. Siempre. Sí, Un sí. peligro también. Pero, Yo vi una vez, un peligro, ¿Nunca le sacaste el pero- ojo? ¿Nunca te demandaron? No, ¿Nunca cambié pegaste? la forma. Cambié la forma. Al principio los tiraba así. ¿Qué te pasó? Vienen rodando, vienen rodando. Y ahora... Venían, eran muy peligrosos. Ahora después ya hace muchos años que lo tiró Plano, mucho lo más tirás gentil. plan. No llegan tan lejos, pero bueno. Bueno, es el que está cerca, es el souvenir. Bueno, la verdad estamos muy contentos de hayan pasado por acá. El 18 y el 19, quizá la última, no sabemos. Por ahora es la última. Mirá, un palillo de... traen un palillo. No importa, igualmente lo vamos a firmar. Tenemos que innovar. Sí, que teníamos, la gente, ese Viste, que nosotros siempre que muy innovamos, contento Charlie, que ¿por qué no se tire, hacemos un aparato que tire palillos? Claro, Que tire tú pura? Palillos de Sí, que hacía azúcar. Hay repetición. una consulta oftalmológica a la salida. No, palillos de azúcar me gusta, excelente. Bueno, pero la verdad que, bueno, hay muchas ganas de cerrar Sí. esta etapa. Y es verdad que cuando estaba el Cirque du Soleil, había mucha nostalgia, gente cantaba las canciones y había, imagínate que era como... Así que yo creo que va a estar muy bueno, tengo muchas ganas de ver qué pasa ahí. ¿Están nerviosos? No, ya están Siempre, siempre. Bien. siempre, claro. Y más, a ver, los primeros shows siempre son más difíciles. Si bien este show ya tiene 4 versiones, ¿no? Cuatro shows hechos, realizados en Bogotá, en Lima, en Guadalajara y México DF, lo hicimos antes de la pandemia.
pero volver a debutar, ¿no? O sea, debutar nuevamente. Redebutar en Buenos Aires siempre es una tensión extra. Esperemos estar tranquilos, ¿no? Sí, si no... Estamos sobreensayados. Si no, claro, no sería... o sea, es lo lindo que tiene esto, es esa ansiedad. Si la tapás, después te viene un ataque de pánico, cualquier cosa, te quedas afónico. O sea, lo mejor es expresarla, gritar contra una pared un poquito y sacarte un poco de eso, porque es algo que te está pasando por adentro. Hay que aprender igualmente a controlar las emociones, ¿no? La ansiedad y lo que te pasa, porque... el momento más importante es ese momento donde vos salís al escenario, que todos los niveles se te van a 200.000, ahí tenés que tratar de tomar control del escenario. Claro, porque si no te supera... A mí me ha pasado más de un show, ¿no? Claro. De llegás, te subís al escenario y la emoción no la lográs controlar y estás tocando en un nivel de excitación que no es bueno para tocar tampoco. No, claro, no estás conectado con la música, sino con la adrenalina. Claro, ¿no? claro. Entonces hay que tratar, creo que con el tiempo fui aprendiendo a manejar eso. La gira del 2007 fue muy buena para nosotros en ese aspecto también, porque antes éramos más chicos, salíamos, estábamos más excitados nosotros que la gente. Y después fuimos aprendiendo a manejar eso y te permite conectar más entre nosotros, te permite disfrutar más del show y por sobre todo empezar a tener control real del show, ¿no? Y no es que no estás conectado con el público, estás conectado con el público, pero lo podés manejar de otra forma. Este show es un show complejo tecnológicamente. Me encanta. Muy complejo. Entonces, hay que estar muy pendiente de cosas porque no hay, paro y arranco, porque parás y... Falta, o sea, un montón de cosas para suplir un poco también la falta. Digamos, Gustavo era un frontman increíble también y muchas cosas cuando hacías un show así las tenías resueltas. Las relajabas ahí. Podían ahora, pasar y podían cambiar. ¿viste? Ahora sentís más la presión acá. Ese nivel lúdico se reduce a cambio de grandes momentos de emoción hacia la gente. Está buenísimo, está clarísimo y me gusta la propuesta, me parece que está perfecto pensado. Tu remera esa de la selección que quedó en la historia está en un jarro, ¿dónde está tu remera esa de Argentina? Esa remera argentina grande, tipo del de la selección. Yo Yo no soy futbolero. Pero la usaste. Me pasó algo en ese show que dije... La de 97, ¿no? 97. Estábamos cerrando la historia de nuestra vida en ese momento. Habíamos logrado hacer un montón de cosas que nadie había logrado en la música en Latinoamérica, con el rock, y lo consideraba muy importante. Y lo consideraba muy importante nuestra situación de ser argentinos. Y si bien Soda ya se convirtió en una banda latinoamericana, ¿no? Vivimos y tenemos vivencias y tenemos millones de amigos, y yo llego a Perú, llego a México, llego a cualquier lugar y realmente lo siento como mi casa también. En ese momento quise dar una señal de todo esto que pasó fue de una banda argentina. Y esa remera por eso de la selección me la puse para decir, bueno, somos argentinos. Bueno, amigos, acá llegamos, queda muy poquito, se van a ensayar seguramente y va a ser súper emocionante, estoy seguro, ese show, porque es acá, en el lugar de ustedes también, donde todo empezó, donde todo terminó varias veces y quién sabe, esta o seguirá la leyenda Soda, que ya es una leyenda. Sobrevivió a todo. Vamos a tener una noche especial todos, de vuelta, y eso es lo lindo, me parece, ¿viste? O sea, estamos cerca de sentir esa vibración. Nosotros que estuvimos ya varias veces acá en Buenos Aires en situaciones muy grandes, dentro de poco se va a cumplir lo de que hicimos en la 9 de julio, que fue también un evento increíble. Eso fue tremendo. Nada, nosotros... ¿Cuántas personas en la 9 de julio? Estamos cerca de vivir eso de vuelta y eso me tiene como nada, me lo voy a disfrutar muchísimo, ¿viste? Es un show hecho con mucho cariño, gracias totales, y con mucho respeto hacia nuestro público, a nuestra historia, a Gustavo. Me encanta. No es un homenaje, es un recordar a Gustavo. Voy a ir, me dieron muchas ganas de ir. Voy a ir. De estar con él nuevamente en el escenario. Estuve en 97, 2007, voy a ir a este. Te esperamos. Gracias. Zeta, gracias, Charlie. Esperemos que todo siga bien, que sigamos... que lleguemos, por favor, no estiremos más este show, necesitamos despedirlo. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Amigos, amigas, seguimos. Gracias totales. ¿Cómo vamos a respetar? Durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra
palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir que nunca sorteé las trampas del amor. Nada más no le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. 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 No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Auspicia el clima. Air Europa. 25 grados 8 décimas la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 33%, el viento del sudeste a 18 kilómetros por hora. La visibilidad bárbara, 10 kilómetros. Parcialmente nublado, ahora máxima 28 grados para hoy, mínima 20. Mañana máxima 26. Para hoy no está pronosticado lluvias. En cambio, para mañana a la noche sí, alguna lloviznita aislada. Y la temperatura va a ir subiendo hasta llegar la máxima 30 grados el viernes. Amplía tus horizontes en la nueva clase Business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio, como, cuando y donde quieras. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene link de pago para los que venden a distancia, lectores de tarjetas Point para los que venden en el local,
débito o crédito. Y QR para los clientes que pagan con el celular. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, cobra con Mercado Pago. Más formas de cobrar para todo el mundo. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL. Quit 30 70 30 88 53 4. Caseros 30 39. Piso 2 Cava. Quiero pagar mi viaje con Mercado Pago. Yendo. Con la app de Uber, ahora podés abonar tus viajes usando tu cuenta de Mercado Pago. Uber. Yendo. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Martín Garabal y Adrián Lackerman, este es el aplauso para ellos. En algunos lugares yo soy conocido y en muchos otros lugares no soy conocido, y las situaciones de los banners es donde yo no soy del todo conocido. Entonces muchas veces como que paso por atrás del banner porque me da miedo pasar por adelante y como que me digan correte. Claro. En unos Martín Fierro digitales que encima gané, pasé y como que me dijeron correte. No. Yo gané. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Tengo un producto espectacular para papá. Rockstar. Vitamina, ginseng, guaraná. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Ponele Rockstar a tu día a solo 90 pesos. Precio sugerido sujeto a discrecionalidad del comercio, válido del 15 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, inclusive para toda la República Argentina. Bebida analcohólica con cafeína y taurina suplementada con vitaminas B3, B5 y B6 con guaraná y ginseng. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una, con los del laburo, los del gimnasio y muchos más. El agradecimiento va a este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X y este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas 0 interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Divididos en Mar del Plata. Viernes 28 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas. Entradas en Ticketek. Producen La Calandria y 300. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Interactúas? Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. ¿No viste dónde dejé las medias? Debajo de la cama. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos 1 año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Encontrá en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. Este año, Naviditis llega a Urbana Play. ¿Abrimos los regalos? ¡Sí! El especial navideño de Julieta Pink, Juan Ferrari y Fábrica de Canciones. Lo escuchás en nuestro Spotify para palpitar la noche más importante del año. Y esta mañana nos despertamos con una noticia que puede poner en riesgo la Navidad. Naviditis. 3 episodios de sueños absurdos y canciones junto a grandes estrellas. Papá Noel me está ofreciendo una coin, pero qué cosa, che. Yo te voy a ayudar a superar tu Naviditis. Porque todo el año es Navidad y Julieta lo sabe. La verdad que yo les hago tremendo regalo, me gasto una fortuna y ustedes me regalan cosas que no uso nunca. ¿Todos los años lo mismo? Urbana Play 104.3, canal oficial en Spotify. Naviditis, un contenido on demand de Urbana Play. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien.
La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 al 21 hasta el 30 del 12 al 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. Que jueguen lo bueno, que jueguen lo malo, que jueguen la figura, que jueguen los del palco, que juegue todo el mundo, que juegue todo el año. Llegó la nueva pelota IPF Messi Adidas, la pelota del capitán, en 2 diseños únicos y exclusivos. Pasá por IPF y llévate la tuya con tus puntos Serviclub. IPF, en este suelo hay fútbol. Urbana Play te conecta. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play. En nuestro canal oficial de Spotify. Conéctate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Perros de la calle. Urbana Play 104.3. Bitso presenta Entorno Cripto. Monedas digitales, utilidades reales. Todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Haz evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso. Hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Bitso es la plataforma de compra, venta y uso de criptomonedas, líder en Latinoamérica, con más de 730.000 usuarios en Argentina y 3 millones a nivel global. Bitso llegó en el 2020 para hacer que las criptomonedas sean útiles, redefiniendo el dinero en modo fácil, transparente y seguro. El primer unicornio cripto de la región llegó a la Argentina con una misión: democratizar los servicios financieros para que cualquier persona con internet pueda tener acceso a ellos y realizar los pagos, transferencias en pesos, monedas digitales, lo que vos quieras. Es muy fácil, hasta Harry lo sabe usar. Y además pueden comenzar a operar desde 100 pesos. Para saber más sobre Bitso, bitso.com. Y ahora sí, Harry, buen día. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Pero me gustaría que me presentes como experto. El unicornio. No, mentira, porque después la gente, como unicornio puede ser, como experto no. Porque después la gente hace lo que uno hace y no Carro es nuestro unicornio cripto. Sí. Porque él probó para ¿Por qué todo suena porno cuando lo decís así? Ay, por Dios. La semana pasada me bajé Bitso Alpha, que es esta aplicación paralela de Bitso, que sirve para analizar los mercados, esa cosa que hacemos nosotros. Está muy bueno. Los unicornios cripto. Sí. No, básicamente entras a ver cada moneda, a ver cómo evolucionó su valor. Puedes ver en el día, el último día, los últimos días, etcétera, y tomar decisiones en función de eso. Yo, no sé si se acuerdan, pero cuando entré acá, lo que había hecho era dejar la mitad en una moneda estable y la otra mitad comprar Ethereum. Ether. Exacto. Estoy viendo que bajó todo. Ether bajó. Y Bitcoin un montón. Exacto. Entonces lo que acabo de hacer es comprar más. Vamos a minar todo. Porque cuando el precio está, o sea, esto, lo más probable es que suba de vuelta, o sea, los mercados vienen así, la tendencia es medio esa. O sea, dicho por otra gente, o sea, yo veo videos de YouTube y veo otra gente que comenta eso. Y el momento para comprar es cuando baja, justamente, porque después... Pero no sabés si está en el piso. Hay que vender. No, pero eso nunca lo vas a saber. Eso nunca lo vas a saber. Bueno, pero si mañana bajó un poquito más, yo seguiría esperando. Cuando volvió a subir un poquito, ahí decís, no, compro ya. Pero nunca lo vas a saber porque por eso tenés que estar viendo todo el tiempo. Y nosotros, los que vivimos otras cosas, no estamos viendo todo el tiempo. Claro. Entonces, en el momento en el que ves que la situación está como A menos que seas un trader. A menos que seas un trader, en cuyo caso no estás haciendo todo esto otro que hacemos nosotros. Claro. Estás todo el día con eso encima, te pones alarmas, etcétera. Si vos no querés que te tome la vida y lo único que querés es hacer un ahorro eficiente, lo que haces es, ¿te sobró una guita? Bueno, es un buen momento para comprar. Entrás desde la aplicación de Bitso, depositar, hay un botón que dice depositar tenés la opción transferencia bancaria, y directamente desde tu banco en pesos, transferís la plata que te sobró, eso que puede ser de 100 pesos en adelante, lo que sea, y lo trasladas a la aplicación. Te va a aparecer en pesos argentinos en la
aplicación y desde la aplicación tenés un botón que dice convertir y ese convertís los pesos argentinos a cualquier otra moneda como si estuvieras en una casa de cambio. Cripto? Así de fácil. Y listo. Excelente, Harry. Y después esperás y te fijás. Si baja más, podés tener una postura más conservadora. Si sube, podés venderlo o acumularlo. No sé lo que. Como dijo el mexicano, siempre él Lalo. viendo. Julia. Sí. ¿Cómo? Lalo, decía Google. Lalo. Googlea, hace tutoriales de YouTube, está todo. Lo que podés hacer es saber todo. Siempre te puedes complicar un poco más. Siempre hay algo para complicártela un poquito más si te divierte el tema y te gusta. Yo estoy haciendo una como muy inicial, muy para principiantes, para los que estamos dando los primeros pasos en esto, para no complicártela demasiado como para que te abrume y te asuste. O sea, el chiste es, hacelo. Mi recomendación, como lo hice yo, fue agarrar una cantidad de plata que estés dispuesto a perder, entra con eso, ponete plazos razonables, decir como, bueno, mira, la verdad me gustaría que esto se duplique, por ejemplo. Bien. A ver qué hago. Y en función de eso jugá y andá moviéndola, siempre sabiendo que estás dispuesto a perderla. Gracias, Harry. Hermoso. Hasta luego. Bueno, nuestro unicornio, Cris. Junto a Bitso, descubriste la economía que se viene. Bitso presentó Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. Bitso es la primera plataforma cripto regulada en la región y la única de fácil acceso para todos, con opciones de inversión inicial a partir de 100 pesos. Con Bitso, hace evolucionar tu dinero. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Perros de la calle. Urbana Play. Los problemas cotidianos de la Última piel. vez. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Doctor Selvi, ayudándote a cuidar a los que amás. Ay, hoy lo dije. Atención, después de la tanda, lo que vos estás esperando, el informe de Lizzy. El último informe. Déjame porque quiero agradecer a... ¿A quién? Por el informe que hice durante todo este año. Quiero agradecerle a la New York Times que me consideró junto a Carlos Gardel, José Luis Borges, Juan Manuel Fangio, Eva Perón, Che Guevara, Quino, Diego Maradona, Lionel Messi y yo dentro de las personas más influyentes. ¿Sí? O sea, si te Qué raro. Por el informe, Mirá. Vamos a una Gracias. tanda y Qué ya bueno. volvemos. Beso. Y te va a mostrar por qué es A así. chequear. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Artistas de Hollywood trabajan junto a los hermanos Drew y Jonathan Scott para renovar los hogares de personas que tuvieron un impacto positivo en sus vidas. No te pierdas remodelaciones con celebridades. Nuevos episodios, solo en Discovery Home and Health. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una, con los del laburo, los del gimnasio y muchos más. El agradecimiento va a este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X y este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas 0 interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Descarga App IPF en tu celular y llena tu tanque con el mejor combustible por mucho menos. Pagando desde App IPF, los martes tenés un 15% de descuento en la carga de Infinia e Infinia Diesel y un 10% de descuento en el resto de los días de la semana. Una vez que te subís al app, no hay vuelta atrás. App IPF, un camino de ida. Llegó la Super Week Black Edition a pedido ya Market. Aprovecha una semana de promos asombrosas con hasta 40% off en cientos de productos. Pedido ya Market. Más que rápido, es ya. Promoción válida en Argentina. Ver términos y condiciones en www.pedidoya.com/blog/promociones. Hey, cabeceador, antes de cabecear los apuntes de la facu, cabecea la almohada. Cabeceadores ocasionales pueden contar con Melatol Difen, que te ayuda a dormir antes y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Difen llega antes a tu sueño. La música tiene un estado natural. Todos los lunes De 21 a 23. Urbana Play. Acústicos.
Volvé a la naturaleza del sonido. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Estas fiestas, regalá la Cardeus. Regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Somos Mercantil Andina. Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones. Más cerca, más ágil, más interconectados que nunca en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Ciro y los persas en el Movistar Arena. Sábado 18 de diciembre. Ciro despide el año en Capital. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. La plata de las ventas ingresan al instante en la cuenta para los que cobran a distancia. Y también para los que prefieren cobrar personalmente. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, cobra con Mercado Pago. Más formas de vender para todo el mundo. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL. Quit 30 70 30 88 53 4. Caseros 30 39. Piso 2 Cava. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Viví momentos increíbles con los productos sorprendentes que Midea tiene para vos. Equipa tu casa con Midea y hace tu día a día más fácil. Ahora con producción nacional. Este verano podés encontrar no solo electrodomésticos, sino también tu aire acondicionado Midea con tecnología inverter. Si querés tener en tu casa los productos Midea, visita www.midea.com.ar y dejate sorprender por Midea. No te lo pierdas. Busca tu Midea ya y make yourself at home. Amigos, llegó un momento que estabas esperando el informe de Lizzy, el último informe de
del 2021, ¿Sabés por lo menos. de qué trata el informe? Sí. Chicos, escuchen, porque estuve trabajando con todo mi equipo de No producción. tiene puta idea. ¿Sabes dónde está el informe? Un montón de cosas que vamos a ver ahora porque es muy importante. Porque en el laboratorio estuvimos haciendo un análisis junto a más de 1000 familias que hemos chequeado. ¿Qué hace con las... Está buscando dónde está el informe. Está perdido entre la data de Soda Stereo. Para escuchar. Sí. Que vamos a hablar hoy de algo que elegí muy puntualmente porque es algo muy habitual. ¿Viste? Ya lo dijo René Descartes en un momento. ¿En qué ¿Es un tema que atañe a la sociedad toda? Claro, exacto. Entonces, hoy les voy a hablar, ¿saben de qué? De algo que seguro vos te estás preguntando. Porque ahora decís, bueno, voy a cocinar porque tienen que ir más chicos al colegio, etcétera, etcétera. Sí. Y vos que estás en la oficina, que estás haciendo home office o que estás trabajando con la aplicación, porque no digo marcas, porque obviamente no puedo por el espacio, vamos a hablar de esto es muy importante. ¿Arranca? ¿O no arranca? No arrancó nunca. Mira, pero momento, Por Dios. querido. Está construyendo un clima, viejo. Estoy Deje- construyendo un clima. Harry para el otro día, para hablar de la palta de chocolate, estuvo 1 hora. Escúchame. Lo que vamos a hablar hoy son las 10 claves. Atento. Por lo menos no son 20. ¿Querés, Saca una- ¿Querés que debatamos saca sobre los alfajores? Saca una hoja y un papel que te voy a contar. 10 claves para corregir la impuntualidad ya. Me sirve. Ah. Me sirve un montón. Bueno, Pará, es muy atenta. bueno. Está bueno en serio. Está buenísimo. Lo traje. ¿Qué querés decir como que está bueno en serio? No, lo traje a Nosotros fueron una colación, verga. lo pensé toda la semana para cuando me toque, porque dije, bueno, lo voy a armar. Lo tenía armado ya de antes, como recitando recitales Anota. y las cosas. ¿Qué? Bueno, le voy a contar uno que es muy importante, Número pero uno. el número 1, Anoten, pero antes decía esto, azúcar. ¡Buena! KZO, YouTube y Twitch. Ahí está. Y en la radio. Exactamente, tal cual dice ahí. Concéntrate. Fue neutro, lo dices, una estúpida. Escuchá, no te rías, puedes tener un... Para, la primera clave para Escucha. bajar la imputez es concentrarse. Concéntrate. No, falta, todavía no terminé. Ah. Empecé. Concéntrate en pequeñas cosas, ¿ok? Eso es muy importante. Poné fechas límites. Poné fechas límites. Es ¿Pero para qué? importante que te impongas días y horarios para terminar esas tareas específicas. Muy bien. Pero eso con la impuntualidad, ¿qué tiene que ver? Para esa pregunta tengo esta respuesta, Zucca. Perfecto. Espero que... Me quedó clarísimo, gracias. Y también otra cosa que es muy importante, ¿sabes qué? Es visualizar. Eso es muy importante. No me mires así. Visualizar. ¿Visualizar qué? Bueno, espera un segundo. Visualizar. Saber a dónde querés llegar. Claro, está Eso bien. es muy importante. Bien. Y- Para no llegar tarde, digamos, porque si sabes que queda, no sé, el casamiento de este, No. queda en Vos Escobar, estás ponele, siendo ya sabes. muy literal. Ah. Visualizar. Sí. Saber a dónde querés llegar y visualizarlo. Bien. No, visibilizar. Bueno, usted ya sabe. Escucha, no sabe. ¿cuáles son vitales? ¿Sabe? Ah, las cosas. ¿Cuáles son vitales? ¿Cuáles son importantes? ¿Y cuáles podés dejar realizar? Exacto. Incluso saber que podés derivar. Ya sé. Incluso si sabes, si podés derivar, te puede ayudar. Y eliminar cosas de la lista cuando no están hechas. Pero de vuelta. Cuando están hechas. Pero no, esto no era de la puntualidad. Ahí Tiene más que claro. ver con procrastinación que con No, puntualidad. porque lo estás viendo así. Escucha. Lo estoy visualizando justamente. No, porque vos tenés un montón de cosas de la lista que están hechas, ya están hechas. Bueno. Bueno, y hablando de las listas hechas, tengo lo siguiente. ¿Cómo es acá? Perfecto. Excelente. ¿Qué pone? A ver si tenemos la imagen. Muy bien, ahí están los 3 relojes. Te respetan Muy mucho bien. más que a Helio. Me encanta, gracias la gente de video. Hace listas, eso es muy importante. Escuchá, una vez, ¿sabes qué una vez? Escuché a Paulina Cocina. No. Una vez escuché a Paulina Cocina. Ajá, sí. No. En este No. programa. Una Para vez. un segundo, dame un tiempito porque esto es más complicado porque tiene que ver con esto del tiempo, ¿no? Porque ya involucra Como tu esto, nombre. Zucca, por ejemplo. Muy bien. Una vez escuché
¿Qué, Paulina? Ah, ¿ves que una palabra? No hay una idea concreta. Concreta una. Pero esta es la que te voy a decir ahora. No, Esta pará, no se pone- Evelyn, dejala trabajar. Una vez escuché que Paulina cocina Axia Excel para todos. Sí. Lejos de quitarte tiempo, porque vos decís, no me voy a poner a hacer un Excel. Entonces, yo un día me saqué un excelente. Muy bien. No tiene nada que ver con el ¿En qué Excel. materia? ¿En qué Bueno, materia? en dibujo, actividades prácticas. Ah, qué lindo. Sí, tenían que poner ¿Un collar de fideos? No, con papel glacé metalizado hice un barco así todas con rayitas. En instantes Muy la bien. cata de alfajores también. Sí, y tenemos los alfajores trajes, no voy a decir las marcas, las estuve tapando para eso. Qué hermoso. Escúchame, bueno, eso no que me pierdan, chicos. Escúchame. Y vos pensás que te va a quitar tiempo, pero te ayuda a organizar. Hacer Y a Excel. que no sabes qué, que esto es lo importante. Pero ¿cómo hacer Excel me va a ayudar a superar la impuntualidad? Suponete yo llego tarde a todos lados. ¿Qué tengo que ¿Será hacer? que está mal Porque el te título? organizas las ¿Cómo en el actividades y le calculás el tiempo. Claro, porque si ¿entendés? no vos estás perdiendo el Ir a lo de tiempo. Evelyn me lleva 20 minutos, visualizo en el Exacto. mapa dónde queda lo de Evelyn. Exacto. Ahí. Exacto. ¿Y sabes qué? ¿Qué? No, pará. ¿Y a que no sabes qué? ¿Qué? Es lo mismo. Zucca. Cajarito de trago de alcohol atílico con un par de giladas, un par de pastillas. Ahí Y está. queda re loco, amigo. Gracias, Zucca. Escucha, si la agenda está muy llena, quiere. Vacíala. ¿Qué haces? Escucha, y fin de año te está matando, esto es muy importante, porque esto te ayuda un montón. Agrupá los compromisos. Estoy tratando, tengo la virome, estoy tratando de anotar algo. No me quedó nada. Nada. Perdón, Me lo de parece- recién estuvo para mí lo del- importante. Fue importante, ¿ves? Gracias, Harry. Para mí lo que está mal es el título, o sea, no son claves para la impuntualidad, o sí. No. Lo tendría que analizar después. Pero lo voy a analizar en el próximo Son para informe. organizar tu En el vida. próximo informe en Aspen, que a partir del lunes... No es Aspen. Pará, la última que dijiste era útil. La última que dijiste. Agrupar las actividades. Ah, ¿cómo sí, es eso? agrupar las... eso es muy importante. Agrupar las actividades, pero no lo voy a decir hoy. Lo voy a decir en otro momento. No, pero ¿cuándo? En las No hay otro redes, momento. en las redes de perros va a estar toda esa información porque no lo encuentro. No hay otro Escuchá, momento. renegociar. Te voy a hacer los títulos y ustedes me dicen lo que queda. Delegar. Usar la tecnología. Sí. Renegociar. No, Ese quiero yo, renegociar. Renegociar. Ah, no lo quiero más. Utilizar alarmas previas a cada compromiso. Alarmas previas, dale. Eso está bueno. Las armas, eso quiero, pero las armas faltan previas. Ah, Después tenés que decir. ok. Escúchame, tomá la norma de adelantar tu agenda de citas o... Ay, con razón, me escuchaba cuando no estaba atenta. Ahí, ahora sí. O pedite el auto. ¿Pediste el auto? Agenda de citas. ¿Pediste el auto? Agenda de citas. Quiero un Cabify. Acá está. raro. Tomá la norma de adelantar tu agenda de citas. Es muy importante. Si eres impuntual, ¿te preguntaste si eres impuntual? No sé. Bueno, Así en si te, lo, falsete. si te lo si te preguntaste, trabajá en no discriminación. Si eres impuntual, trabajá en no sobrecagarte. No, cargar. Basta, basta, No, pará, Zucca. que Termina el informe. no sobrecargarte, agendá siempre de 10 a 15 minutos antes de distintas citas. Ay, que te adelantes como el reloj de Urbana. Exacto. Claro. Para eso, para poder estar bien en el Ok. Pase de María. Si no lo haces, los otros lo van a hacer. Bueno, entonces que lo haga otro. Mejor. Gracias. Mejor No, que lo pará haga que no otro. terminé. ¿Cómo que lo Escuchá, si se dan cuenta que sos impuntual, no seas ansioso. No, quiero que hablemos un poco. Si se dan cuenta que sos... No quiero que este sea el final. Si se dan cuenta El que sos, informe. si se dan cuenta que sos impuntual, Sí. Zucca. Perfecto. Te citarán siempre media hora antes. Gracias. Estoy agotada. Quiero agradecer a todo mi equipo de editorial. Porque detrás de este trabajo hay mucha gente que trabaja. ¿Qué le traen? ¿Qué es? Ah, el tren cosa. Agua. ¿Un wiki? Yo me seguí con mi wikisita. Perros de la calle. Urbana Play. Zucca. Exacto. Muy bien. Exacto. Gracias. Bien. Bien, arranca Zucca. Hola, Miss. Amis. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no me gustan las despedidas. Bueno. No va a ser una despedida de esto. Vamos a poner todas las fichas como para que lo demostremos. Te voy a extrañar porque viniste a romper estructuras y lo necesitábamos y nos divertiste un montón. Así que gracias por eso. Nos hacía mucha falta y lo valoramos mucho. Oh, gracias. Chau. Chau. Me gusta. ¿Quién sigue?
Bueno, Simonetti que se casa. ¿Te invitó al casamiento? Sí, me invitó, pero no puedo. Te vas de viaje. Porque es el 18. Decile algo, Simonetti. Te conoció muy poco. Fue un placer. Espero haber sido el mejor productor que tuviste. No. Pero también te voy a extrañar. Me gusta, gracias. Gracias. Luca Alderone, que se habló mucho de la relación. Sí, la amo. Hola. Fue muy especial conocerte, Lizzy. Me divertí muchísimo y espero que, por más que no estés más en el programa, no dejemos de salir de copas. Me gusta. Es lindo. Te quiero. Te quiero. Te voy a extrañar un montón. Oh. Se quebró. Ay, qué lindo. Hermoso. Me gusta. Para que te comieron una manzana. No, sos un hijo de puta. En este momento. Estaba muy bajo en me salió insensible a los Musicardi, porque lo que son los Romero, puro corazón. Pero eso sí, no me lo va a pisotear nadie, ¿eh? No me lo... ¿Quién sigue? Ah, ¿no van a hablar? ¡Lutovic! ¡Ay, vino Lutovic! No, vino Lutovic. Hola, me gusta. Wow. Ay, me gusta. Wow. Qué relación difícil esa. Para nada. Ahí va, Lutovic. Cero difícil. Un placer. Un placer desde el primer hasta el último día. Así que te quiero mucho, Liz. Sabes que te quiero, sabes que te admiro y sabes que compartimos un montón de cosas. Cuando fuimos caminando hasta el restaurante de acá, la primera reunión, ¿te acordás? Sí. ¿Cuando le quite putona a Eve? Sí. Ok. Ese día fuimos caminando. No, ese día ya nos encontramos, pero un día antes la había venido a conocer, que me llamó Majo, creo, y nos fuimos caminando hasta el mismo restaurante donde comimos, que era toda comida vegetariana. Ahí va. Sí. Ahí va. Éxitos. Vas a brillar a donde vayas. Te quiero mucho, Liz. Un besito. Quedó medicada Lutovic después de trabajar como... Quedó como contenta, medicada por... Se quemó las flores de Bach en una semana. Sí, no, las flores de Bach empezó, se comió 10 frascos y ahora volvió a la medicina no aleópata, no... ¿Cómo se llama? Holística. Empezó a la monodosis ya otra vez. Un beso, Vero. Sí, yo Lillera, a ver. ¿Qué decirte, Lizzy? La verdad que me sorprendió mucho conocerte, cómo me impactó. Tu humanismo, tu calidez, muchas cosas que la gente no ve, que supone que por eso te quiere como te quiere. Fuera del aire, la verdad es que nada, me quiebro, porque la verdad es que fue hermoso conocerte. Me llevo los mejores recuerdos y siento que además con todas las cosas que compartimos me empujaste a confiar más en mí y eso no tiene precio. Te quiero mucho. Gracias, yo también. Lindo. Me gusta. ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran en cajón? Era para cerrar solo. No le estamos, claro. Era para... No, pero está bien. Pero siempre hay... Vamos, ¿querés que vaya a Eve rápido? Porque Eve en un rato ya lo conocemos. Dale ahora, Eve. Me parece que estás charlable todavía. A mí también, solita, linda. Las palabras de ella. No se muere Lizzy, ¿eh? Claro. Va a venir el miércoles acá después. Lejos de morirse, se va a ir de niñera de Mirko a Europa. Sí, y viene el miércoles al PCR. Lejos de morir. El miércoles la vengo a visitar para el PCR. Bien. Gracias. Salvo que deje la muestra hoy, ustedes lo entregan. Se caga de risa Lillera ahora. Cuando habló al aire parecía que estaban velando. Ahora se ríe. Llorando. Buah. ¿Qué dice Evelina? Mirá, no quisiera, no quisiera revelar cuáles son mis verdaderos sentimientos porque es como entregarte. No se lo entregues. Consejo de amigos, no se lo entregues. No se lo entregues porque después es un arma letal, ¿entendés? Sí, cada vez que alguien me preguntó cómo era trabajar con vos, dije, es como, no sabía cómo explicarlo, ¿entendés? Porque no se puede explicar bien con palabras, porque sos como una experiencia que alguien atraviesa, ¿entendés? No sos una persona, para mí. Estar con vos fue increíble. Bueno, nada, pasamos muchos momentos muy especiales. Este año fue como de entrega total y siento que hubo varios momentos en donde sentí una conexión, por lo menos yo la sentí, no me importa si vos la sentiste, ¿entendés? Y obviamente te quiero muchísimo. Y me gustaría leer una lista antes de irme, que es la última vez que la voy a poder leer. Es tuya, te la regalo. ¿Quiénes son las amigas de Alicia? Las cuales nombró. La Jarrito. Sí. La Gorda Noemí. Ay, la gorda hermosa. La Quemacoche. La Trevi. La Cuchillo.
la Iona, la Lolet, la Polaca, la Cabeza de Clavo, la Polvaires, la Alita de Pollo, la Carlos de Bat, la Sandunga, la Trapito, la Siniestro, la Pecho Paloma, la Covacha, la Turca Queen, la Clarita Maggi, la Mica, la Vale, la Billinghurst, la Pichu, la Patito Muñoz, la Dyer, la Bebota Johnson, Ese fue una de las mejores. la Gaby Paradise, la Subus, la Cassandra Crash, la Gaviota Thompson. Gaviota Thompson. Dígame, señor Thompson. Dígame, Gaviota Thompson, le decía. La Lucio, la Fabián Vera, Adriana Cunto, Cristina Comito, la Tula Martins, la Gallega Durán, ya termina. Se leía el teléfono. Sonia Redmond, la Oreja de Chicle, la Daniela Invernón, la Noemí Gómez Percha. Y un saludo especial para la tía Pirula, el tío Alfio y el primo Dardo. Excelente. Ahora, delete, voy a... No, dejátela. Automáticamente la voy a borrar, no quiero, ya se termina. Los créditos. Yo... Deja de mirar el celular, pelotuda. Te estoy hablando. Pero decime. Lo estoy grabando, te voy a grabar. Primero te quiero agradecer porque gracias a vos no voy a ser más impuntual. Tu informe me llenó de magia. No, siento que no te exprimí lo suficiente y así todo te exprimí un montón. Aprendí un montón de cosas de vos este año. Me gustó mucho esta amistad extraña que se formó entre dos personas que parecían tan distintas. Desde el día uno sabía que nos íbamos a divertir, o sea, sabía que nos ibas a hacer reír, eso era obvio, porque eso es lo que te sale naturalmente, lo que explota en vos. Lo que no me imaginé es todo lo otro. Digo que también íbamos a compartir unos momentos de mentes conectadas que a mí me hicieron muy feliz y muy pleno este año. Creo que nos trajiste algo que necesitábamos. Comparto ahí con Zucca. Esa energía fue como muy sanadora para el programa todo. Así que te agradezco. Sabes que hay una mesa en el bar con tu nombre, que podés venir cuando quieras y que a partir de ahora trae la tarjeta, mi amor. Gran final. Ya podría hacer una historia. Te pago con historia. Te quiero, Liz. Aceptamos. Te quiero. Stories. Vos, Anis. Me toca a mí. O vos cerrás. Lo que vos No, vos cerraste. No, a mí sobre vos. A mí lo que me pasa es que, viste cuando estás en una relación que, como decía Eve, que yo no quiero darlo todo como que la estoy estudiando, porque siento que puede seguir ella. No tengo claro, la verdad. No tengo claro ni ella, ni Gustavo, ni nadie. Pero a mí me gustaría que no sea el final. Pero más que nada porque me parece que es muy loco lo que pasa, que sos parte de un grupo que empezó hace un montón, se fueron subiendo, pero te siento de verdad parte del grupo. Como que para mí empezó este año este programa. Y vos fuiste clave desde ese llamado que te dije que sí, habla con Gustavo. Fue la primera vez que me dijo hablar con Gustavo. Y para mí fue todo mágico. Yo desde el primer día decidí como entregarme a no sé qué onda y veremos. Y lo fuimos viendo y estuvo espectacular, divertido. Me encantó. Te lo dije muchas veces. Estoy contento de que te lo fui manifestando. A mí me gusta ir manifestando el amor, el afecto. Y bueno, me cuesta un montón, pero estoy seguro que hay una pequeña chance que sigas conectada con nosotros. Me encantaría, además estoy seguro que hay una chance, sí, pero me encantaría de que pase, de verdad, sinceramente. Después veremos. Por lo tanto, no quiero poner tanto énfasis en el final de algo, porque estoy seguro que puede seguir de otra manera, reconvertido. Pero escúchame, sigue eso de estéreo, no vamos a poder seguir con Lizzy. Pero lo más importante, siento que no es fácil, siento que no es fácil llegarte o conocerte, y siento que algo hubo entre nosotros, de verdad, que es lo más difícil con Lizzy, ¿no? Encontrar verdad, porque ella que sí, que no sabes cuándo actúa, cuándo no. Pero estoy seguro de que
cuando terminen los estornudos, lo va a poder Algo entre nosotros expresar. Salud. Nos cagamos de risa. Sí. Con vos, Liz. Nos cagamos de risa de las boludeces, de lo divertido, de los dramas, de la muerte, de todo. Nos reímos. Ay, gracias. Yo quiero decir que estoy muy contenta con este trabajo, con haberlos conocido, ni hablar. Fue hermoso para mí. Es un momento muy lindo y siento que es como que cuando estás súper enamorada, que de repente a una le sale un trabajo en Suiza y tiene que decidir con el otro si el otro se va con vos o si se queda y qué va a pasar a la distancia. Ojalá que se note este cariño que les he tomado tan grande y que en esta terraza, qué lindo este estudio. ¿La primera vez que salís en pandemia? Es la primera vez que salgo en pandemia y que en este estudio quede un poquito de mi espíritu y de mi energía, porque de verdad dejó mucho acá, bastante, porque es... Que tu mamá sigue viniendo. Mi mamá sí, más. Van a tener que seguir pagándole, porque en ese caso, una de las cosas que más me gustaba de venir a la radio es cuando me enteré que mi mamá venía conmigo. Qué loco. Y eso me había llenado de muchísima energía, así que me gustó mucho. Y les quiero decir que, a ver, no sé si me va a salir, pero fui de espumas, de lirios navegantes, y a través de ella llegué al vientre de mi madre. Irrumpí al mundo sin poner resistencia el 12 de septiembre de 1970. Tengo en mi haber recuerdos de una infancia con más luz cuarto creciente, de esta mi eterna soledad de lunas en un cielo inocente. Quien escribió estas líneas se declara culpable de nostalgias permanentes, de haber vivido en un tiempo equivocado y de no correr a veces acorde del presente. Y es con este equipaje que he llegado a vivir lo preciso y necesario para asomarme al amor sin tener miedo, y no deben dudar de que eso ya es algo. Aquí está frente a ustedes un amigo que presenta ante todos su credencial de ser humano. No era así, pero no me olvidé. Igual es mucho más tierno que estuve rascándome los huevos 1 hora y media para que ustedes no se rían. No tuve 1 hora y media comiéndome los huevos para que ustedes me reciban con esta Ahí cosa va, de mierda. ahí va. Amigos, para cerrar, mirá quién vino. Vino Albert. ¡Albert! Qué lindo un petecito para... No. Está Bandiera, mirá, está Bandiera ahí de espera. ¡Bandiera! Bueno, Una estoy seguro, puedo pifiar, ¿eh? Por lo menos el miércoles viene a hacerse a PCR gratis. Ay, sí, el miércoles voy a venir a hacer el PCR. Pero estoy seguro que vamos a poder llegar a algo el año que viene. Ojalá. Ojalá. Te queremos, Lizzy. Yo también los amo. Un beso, suerte como niñera. Gracias. Buen viaje. Te amamos. Amigos. Odiada que le digas. Gracias. Comimos, Harry, última vez comimos. ¡Comimos! ¿Me van a dar la comida? Me corresponde. Sí, hoy puedes comer. Hoy ya no, lamentablemente. Hoy no. Desayunamos gracias a los amigos de su favorita y... ¡Comimos! Gracias. Mirá que te grabo. Dale. ¡Comimos! Ahí va, gracias. Ahí está. A Real Food, que es @Real Food Argentina. Muchísimas gracias. Que nos han mandado sus alimentos. Besos, chau. Hay un montón, hay miles de personas en la puerta de la radio, todos los medios, todo ya baja para ahí. Ya viene. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play